Refutando el sirianismo, 2 artículos. Traducción automática, vaya a las fuentes originales. Artículo 1. ¿Por qué Giuseppe Siri nunca fue papa? The Stanfield 20 de febrero de 2012. https emoticono cara de disgusto www.betrayedcatholics.com/articles/a Catholics Course of Study /traditionalist heresies and errors /errors in matters of faith and morals /why Giuseppe Siri was never pope /. Introducción. Algunos tradicionalistas parecen estar hipnotizados por la intriga y el suspenso. Durante más de 2 décadas han estado siguiendo la historia en constante evolución del cardenal Giuseppe Siri, papa en cautiverio y exilio. Esta ficción se desarrolla de manera muy parecida a cualquier otra telenovela y, al igual que estos cuentos en serie, hace que sus seguidores vuelvan por más. De hecho, la misma historia circuló sobre Pablo VI en la década de 1970, sirviendo como preludio del nombramiento místico del pretendiente papa palmeriano, Clemente Domínguez Gómez. Esto es algo que la gente más joven, todavía niños en aquellos días, puede que ni siquiera sepan. Lamentablemente, la ficción de Siri se basa en la esperanza de los que siguen este cuento de hadas de que, de hecho, existe una solución indolora y libre de pensamientos para la crisis. En la Iglesia y lo único que deben hacer es aceptarlo, sin mirar demasiado de cerca los hechos. Los miembros privilegiados de esta Iglesia oculta, que dependen de las noticias de su funcionamiento real de aquellos que saben, deben encontrar la verdad bastante aburrida en comparación. Para aquellos que eligen verificar los hechos en este caso, pronto se hace evidente que la evidencia que los promotores de Siri presentan como prueba positiva es fatalmente defectuosa. Los hechos de Siri que esperan que los investigadores crean, los que un investigador de Siri denomina Lunkeads, de alguna manera siguen cambiando. La búsqueda independiente de hechos confirma fácilmente que los promotores de Siri ni siquiera conocían la verdadera identidad del alto funcionario del cónclave en el que se basa toda su premisa. Esa premisa es, a. que Siri fue elegido, Noran Kali, b. que el humo blanco, inicialmente blanco con rayas grises, que luego se volvió negro, lo que indica que no se habían logrado las 2/3 más una mayoría necesarias, se envió como una señal de que Siri fue elegida, c. que a Siri se le impidió aceptar y se le amenazó con la muerte y la muerte de católicos inocentes si daba a conocer su elección o ID, que el funcionario que transmitió esta información a un príncipe chijino era otro que un Mons. Santoro, a quien informan los cronistas de Siri, le dijo a Chiji que debía llevar la información del humo blanco a Radio Vaticano de inmediato. ¿En serio? El problema es que Mons. Santoro fue el principal funcionario del cónclave en la elección de 1939 del Papa Pío XII, Mons. Alberto Di Jurio fue el principal cónclave que ofició en la elección de Rancali. Este es un hecho histórico, documentado en Acta Apostolica Sedis y reportado en periódicos escritos en el momento de las elecciones de 1958. Entonces, ¿cómo se puede decir que Santoro le dijo a Chiji tal cosa? El propio Chiji explicó el problema del humo, un mal funcionamiento acreditado a la estufa utilizada para enviar la señal, en el momento de la elección. Este mal funcionamiento se mencionó en trabajos posteriores sobre Rancali, pero los partidarios de Siri lo descartan como parte de la conspiración para ocultar el hecho de que Siri fue realmente elegido. Y una vez que se juega la carta de la conspiración, se cancelan todas las apuestas y todo vale. Todo lo contrario a los hechos del caso tal como se ha dicho, sean ciertos o no, se descarta como obra de enemigos, y enemigo es todo aquel que se atreva a demostrar que se ha equivocado. Esto es cierto no solo para el grupo de Siri, sino también para los conclavistas y los tradicionalistas en general. Al igual que los republicanos y los demócratas, los diversos grupos tradicionalistas siempre se enfrentan con un verdadero estilo partidista. Descubre un error y rara vez se aborda, y mucho menos se corrige. Y esto es cierto independientemente de si el agujero en el barco hunde sus argumentos o no. Avanzan a toda máquina e incluso aceleran su ritmo con cada error descubierto y cada punto hecho por el lado opuesto. Confían en el hecho de que han contado una historia atractiva e incluso irresistible, una historia que aquellos que compran sus tonterías no querrán abandonar. El príncipe es Cortesco y la condesa Dra. Elisabeth Gerstner la Dra. Gerstner fue una mujer noble alemana que trabajó en el Vaticano hasta 1961, fundó el movimiento Una Bouchi en Europa y fue autora de un boletín llamado Kyrie Eleison. El No. 3 de 1986 publicó un artículo llamado Siri Papist. Lo escribió después de leer un artículo en la edición de julio/agosto de la publicación francesa Sous la Bannière, un artículo escrito por Louis Herbert Remy. Este artículo se volvió a publicar más tarde en los E.U. En las notas de prensa de Sangre de Cristo, del padre Dan Jones a fines de la década de 1980. En el artículo, Remy dijo que Siri supuestamente fue elegido papa en 1963 y 1978. Gerstner, tanto en su artículo como en otros lugares, confirma que Paules Cortesco le dijo esto en 1963. En su artículo sobre Siri, Gerstner escribió, el príncipe Paules Cortesco, nuestro valiente compañero de armas en el movimiento de resistencia, que estaba activo incluso entonces, me aseguró que el cardenal Siri había sido elegido papa el 21 de junio de 1963. Mountini fue aclamado. Solicité una cita con el cardenal Siri a través de las oficinas del obispo Ventimiglia. A nuestra llegada a Génova, visitamos la curia del cardenal durante 9 días consecutivos, solo para recibir una verdadera reprimenda del canciller, de la curia. El canciller extremadamente irritable,
al ver que Hertzner y su familia eran tradicionalistas. En este mismo artículo, Hertzner relata que era bien sabido que si bien las condiciones en su diócesis y seminarios no eran tan malas como en otros, el cardenal Siri ha adoptado todas las reformas del Vaticano II, incluido el Naava Sordo Misa y los nuevos sacramentos y ritos. No levantó la voz en las conferencias episcopales para anunciar abusos, prefiriendo esconderse detrás de otros obispos a los que incitaba a protestar. En todos estos años se ha comportado como alguien cuya mayor preocupación era la revelación de material contra su persona en manos de sus enemigos, y no el bienestar de la Iglesia y su liberación de las garras de sus enemigos. Entonces Hertzner descartó a Siri como papa, incluso en 1963, señalando que es obvio que se rindió ante sus enemigos, violando el juramento que tomó como cardenal de defender la Iglesia y el papado. Y bien debería haberlo hecho, porque incluso al final de la primera sesión del Vaticano II, Siri le dijo al jesuita Walter Abad lo siguiente: el Espíritu Santo ciertamente está obrando en el concilio. En varias ocasiones me he dicho a mí mismo, existe la obra del Espíritu Santo. El mismo Santo Padre me pidió que redactara un relato completo del concilio, 12 Padres Conciliares, 1963, Macmillan CO, Nueva York. Con toda honestidad, sabemos que Siri tuvo que haber firmado documentos del Vaticano II, que contenían muchas herejías. Celebró el Naava Sordo Misa y reconoció a los antipapas. Él era un hereje y ningún hereje puede ser elegido papa. Hertzner había trabajado para el Vaticano antes de la muerte del Papa Pío XII, hablaba con fluidez varios idiomas y dejó su puesto en 1961 antes de que se convocara el falso Concilio Vaticano II. Después del fiasco de Siri, los propios amigos de Scortesco le advirtieron más tarde que él no era digno de confianza y que estaba muy nervioso, con tendencia a la paranoia. Hertzner fue una fuerza importante en los primeros días del tradicionalismo en Europa. Más tarde asistió en la elección de la Ainas II como papa en Inglaterra a mediados de la década de 1990, después de solicitar una copia del libro Sobrevivirá la Iglesia Católica al siglo XX, así que a pesar de su posición como nobleza alemana, su amplia educación y su experiencia en el Vaticano, ella no estaba mejor informada sobre qué hacer en estos tiempos inestables que el resto de nosotros. Antes de su muerte, le dijo a un biógrafo que lamentaba haber participado en las elecciones. Claramente, Hertzner no creía que Siri fuera elegido papa. Y nada presentado por los devotos de Siri se acerca a satisfacer las reglas establecidas por la Iglesia misma para presentar evidencia lo suficientemente fuerte como para ser un hecho dogmático, que es lo que constituye la evidencia de una elección papal válida. Pruebas escolares. Aunque el sistema filosófico de Santo Tomás de Aquino ha sido redefinido imprudentemente por aquellos fuera de la Iglesia, la teología escolástica sigue siendo la misma hoy que al final del reinado del Papa Pío XII. Es un sistema de razonamiento deductivo a partir de las verdades de la fe definidas por el magisterio continuo y las diversas discusiones de los teólogos escolásticos. En este sitio se ha dedicado mucho espacio a la necesidad de partir de principios escolares, por lo que no es necesario insistir en este punto. No hace falta decir que los que promueven a Siri como papa no se han basado en principios escolásticos. La profecía privada, la publicidad mediática y otras pruebas seculares no apelan a la autoridad de la enseñanza de la Iglesia a lo largo de los siglos, a menos que uno desee incluir el testimonio de las autoridades heréticas del no como católicas. La determinación de quién es el verdadero papa radica de manera demostrable en el ámbito de los hechos dogmáticos y las enseñanzas papales que gobiernan las elecciones papales. Por lo tanto, está claramente fuera de la cuestión de la prueba meramente circunstancial, ya que debe estar determinada por el dogma y estar de acuerdo con él. Si bien la evidencia circunstancial es siempre un complemento de tales investigaciones, difícilmente puede usarse como base para determinar el valor de los asuntos doctrinales en sí mismos. Santo Tomás enseñó claramente que la teología y la filosofía son dos ciencias separadas, sin embargo, están de acuerdo. Son distintas porque, la filosofía se basa únicamente en la razón, mientras que, la teología usa las verdades derivadas de la revelación, y también porque hay algunas verdades, los misterios de la fe que pertenecen, solo, a la teología. Deben estar de acuerdo porque Dios es el autor de toda la verdad, y es imposible pensar que Él enseñaría en el orden natural algo que contradiga lo que Él enseña en el orden sobrenatural. El reconocimiento de estos principios es el logro supremo del escolasticismo, Enciclopedia Católica, volumen 13. Los dos elementos deben unirse, entonces, para que cualquier situación tenga sentido, deben unirse utilizando el proceso de razonamiento, lógica y sentido común, en lo que respecta a las circunstancias reales del asunto. Pero la determinación final solo puede basarse en la evidencia requerida y ordenada por la Iglesia misma. Si aplicamos la lógica a la situación de Siri, las cosas simplemente no se computan. Que Siri fue papa durante 30 años, y nunca lo dio a conocer, todo el tiempo apareciendo públicamente como un miembro activo y fiel de la Iglesia Naava Sordo, es absurdo. Es teológicamente imposible y la razón lo detecta inmediatamente. Todo el tiempo aparecer públicamente como un miembro activo y fiel de la Iglesia Naava Sordo, es absurdo. Es teológicamente imposible y la razón lo detecta inmediatamente. Todo el tiempo aparecer públicamente como un miembro activo y fiel de la Iglesia Naava Sordo, es absurdo. Es teológicamente imposible y la razón lo detecta inmediatamente. Cuando todavía existían algunos sacerdotes verdaderos para opinar sobre el asunto de Siri, todos estaban a favor de investigar la posibilidad de que los recientes cónclaves papales involucraran irregularidades.
Atacaron a todos los demás que intentaban hacer una investigación responsable y apoyaron a Gary Jeffrey y a quienes lo financiaban. Un sacerdote incluso advirtió contra los siguientes gurús que posean un conocimiento secreto similar a la gnosis, o aquellos que se inspiran en apariciones y revelaciones dudosas, el falso misticismo en general. Y, sin embargo, estas son las mismas cosas que han surgido de lo que este sacerdote describió como el estudio erudito responsable y serio del Sr. Jeffrey. Si los mismos sacerdotes no pudieron siquiera juzgar estas cosas a partir de las propias enseñanzas y prácticas de la Iglesia, y ellos mismos se equivocaron de manera notoria al apoyar a aquellos que ignoran estas mismas enseñanzas, porque nadie ha cuestionado esto. Los errores en el estudio de Jeffrey hacen que quienes deseen resolver esto no solo hagan preguntas, sino que exijan respuestas basadas únicamente en las enseñanzas de la Iglesia. Después de examinar lo que constituye la prueba, se examinarán las discrepancias existentes en los argumentos de Jeffrey y los de otros, desde el principio. Evidencia y su valor. Jeffrey dice que posee documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos que prueban de manera concluyente que Siri fue elegido en 1958. Pero otros no han podido localizar estos mismos documentos. No hace falta decir que la connivencia de varias agencias gubernamentales británicas y estadounidenses con la Iglesia del No y especialmente con Giovanni Mountini, Pablo VI, durante y poco después de la Segunda Guerra Mundial y hasta el presente, como se demuestra en varias obras históricas modernas, estos documentos desclasificados en serias dudas. Mientras Can. 1814 establece que los documentos civiles deben presumirse genuinos a menos que se demuestre lo contrario con argumentos evidentes, parecería que la base de tal argumento se puede encontrar en las pruebas de las operaciones encubiertas de Mountini, desconocidas para el Papa Pío XII, también su presunta colusión en el envenenamiento del Papa en 1953. Entonces, obviamente, tales documentos no pueden usarse como prueba canónica, especialmente cuando son cuestionables desde el principio. Poder. 1813-1 enumera como principales documentos eclesiásticos los actos de los sumo pontífices, la curia romana y los ordinarios. El juez de un tribunal eclesiástico debe pronunciarse a favor de la parte cuya afirmación está aprobada por estos documentos públicos de primera clase, confirmados por el tribunal. Si bien los documentos públicos confiables pueden ser admitidos como prueba como se establece en el derecho canónico, Can 1813, N grados 2, los documentos de esta naturaleza solo son admisibles en el foro adecuado, es decir, en los tribunales eclesiásticos que preside en última instancia el romano pontífice. El juez debe pronunciarse a favor de la parte cuya afirmación sea aprobada por documentos papales y curiales verificados por el tribunal. Además, como en cualquier tribunal civil, siempre que exista una demora considerable entre el crimen y la presentación de las pruebas o el testimonio de los testigos, las pruebas pierden gran parte de su valor. Casi todos, si no todos, los directores de la supuesta elección de Siri y la posterior emisión de estos documentos civiles ahora han fallecido y cualquier evidencia restante es simplemente de segunda mano o equivale a rumores. Y en realidad, solo un consejo general o al menos un consejo imperfecto podría decidir el verdadero estatus de un reclamante serio al papado. Tal demandante debería ser al menos un sacerdote que no haya comprometido la fe, elegido por los cardenales elegibles o por los obispos fieles que permanezcan. No será suficiente un llamamiento general a los católicos, que no son jueces competentes en tales asuntos, ni a los tribunales civiles. Los casos se eliminan de los tribunales civiles a diario por falta de pruebas suficientes y los consejos generales a menudo han depuesto a los reclamantes papales como antipapas. Incluso el aspirante apolítico y partidario de Siri Jim Condit ha admitido que la evidencia de Siri como papa no resistiría el escrutinio de un juez y un jurado. Por lo tanto, difícilmente le iría mejor en un tribunal eclesiástico, ya que no se basa en principios eclesiásticos. Otro problema que los partidarios de Siri ignoran es la confiabilidad de sus fuentes de información, Jeffrey, el gobierno de Estados Unidos, Peter Trump Bancoat, ciertos dignatarios en Roma. Como cismático, partidario de una iglesia que no está en comunión con el romano pontífice, y alguien que ha tomado fondos que no utilizó para el propósito previsto, el testimonio de Jeffrey sería inútil en un tribunal eclesiástico. Incluso Hatton Gibson, quien financió el libro de Jeffrey que presenta el caso de la elección de Siri, no pudo responder por Jeffrey. El número de julio de 2005 de Gibson The War is Now describe un libro inacabado, 14 años en curso, y claramente registra las dudas de Gibson sobre el papado de Siri y el recurso de Jeffrey a sacerdotes cuestionables, incluso los ordenados en el nuevo rito, en Santuario de San Judas. Pero aquí ni siquiera Gibson llega lo suficientemente lejos. Gibson no acepta la enseñanza de la Iglesia sobre la jurisdicción, que prohibiría incluso a los ordenados en el antiguo rito que funcionaba después de la muerte del Papa Pío XII ministrar a los fieles. Peter Trump Bancoat fue uno de esos sacerdotes que una vez dijo misa en St. Judes. Heredero aparente del legado de Siri, Coat fue ordenado en 1967 por un obispo que no podía otorgarle jurisdicción, ya que el antipapa Pablo VI no podía transferir dicha jurisdicción a los obispos. Por tanto, Coat no puede administrar lícitamente los sacramentos porque no es un pastor legítimo, y los católicos no pueden recibir los sacramentos de pastores ilegales bajo pena de excomunión, véase DZ 967, Concilio de Trento, también artículos sobre el CAN 2261, apostolicidad y jurisdicción en esta junta. Como todos los demás ordenados en ese periodo de tiempo en particular, sus órdenes pueden haber sido valiosas.
Pero sin la jurisdicción necesaria no podría ejercer estas órdenes sin exponer a los fieles a sacramentos infructuosos y sacrilegios. Para resumir esta sección, aquellos que investigan la elección de Siri realmente piensan que la conspiración que afirman le impidió reinar abiertamente como papa simplemente estalló de la noche a la mañana. No se dan cuenta de que durante años esta conspiración había operado de forma encubierta dentro de la propia Roma y estaba lista para tomar el poder en el momento en que Pío XII exhaló su último suspiro. Entonces, ¿cómo piensan que los documentos desclasificados serían el equivalente a los documentos emitidos por el Santo Oficio, cuando realmente era el Santo Oficio, ya que estos documentos tienen el mayor peso? ¿Qué cónclave, 1958 o 1963? La gran confusión mencionada anteriormente con respecto a quién fue realmente el alto funcionario del cónclave en las elecciones de 1958 es suficiente para poner en cuestión todo el asunto de Siri. Pero incluso antes de que se revelara este grave error, los partidarios de Siri cambiaron de opinión sobre las fechas. Y antes de que uno pueda siquiera comenzar a hacer un análisis de la situación, sería necesario saber qué cónclave supuestamente eligió a Siri y qué circunstancias durante este cónclave apuntan a su supuesta elección. 1. La fecha original para la elección de Siri, proporcionada por Giuffre, fue el cónclave de 1963. El abad Henry Moraux de Francia sugirió por primera vez la fecha de 1963 en un artículo publicado en la edición de abril de 1989 de Dungeon Sangre de Cristo News Notes. El artículo original de Moraux apareció en 1984. En sus claves de esta sangre, Malakai Martín también da fecha de la elección de Siri en junio de 1963. Si 1963 es la fecha correcta, Siri ya había participado en la elección del antipapa Rancali. Los cardenales que participaron en esta elección según el Cum Apostolatus a Officio del Papa Pablo IV no pudieron haberlo designado válidamente. El incidente del humo coloca a Siri en las elecciones de 1958, o más bien se usa para afirmar que fue elegido en 1958. Ugo Groppi y Julius S. Lombardi proporcionaron una explicación alternativa para el humo blanco que se emitió en el cónclave de 1958 sin el anuncio habitual que había hecho un papa sido elegido. Estos autores afirman que un individuo telefoneó a Osservatore Romano desde la Loggia delle Dame sobre la entrada del portal de bronce que conduce a la ciudad del Vaticano. Desde este punto de vista no habría sido imposible escuchar, si las voces fueran lo suficientemente fuertes, algo que se discute confidencialmente detrás de las ventanas del recinto del cónclave. La noticia de la elección del cardenal a Ottaviani fue enviada por las agencias de prensa, pero luego se detuvo prudentemente, a Bavola Siepad. Parece que este episodio puede haber sido tomado prestado por los defensores de Siri y utilizado como base para la teoría de Siri, sustituyendo el nombre de Siri por el de Ottaviani. Entonces, ¿por qué nadie investigaba la elección de Ottaviani? ¿Por qué Siri? Todo esto prueba que probablemente existieron irregularidades electorales en 1958 y que cualquiera que fuera la naturaleza de estas irregularidades, no apuntaban a Siri. Parece que este episodio puede haber sido tomado prestado por los defensores de Siri y utilizado como base para la teoría de Siri, sustituyendo el nombre de Siri por el de Ottaviani. Entonces, ¿por qué nadie investigaba la elección de Ottaviani? ¿Por qué Siri? Todo esto prueba que probablemente existieron irregularidades electorales en 1958 y que cualquiera que fuera la naturaleza de estas irregularidades, no apuntaban a Siri. Parece que este episodio puede haber sido tomado prestado por los defensores de Siri y utilizado como base para la teoría de Siri, sustituyendo el nombre de Siri por el de Ottaviani. Entonces, ¿por qué nadie investigaba la elección de Ottaviani? ¿Por qué Siri? Todo esto prueba que probablemente existieron irregularidades electorales en 1958 y que cualquiera que fuera la naturaleza de estas irregularidades, no apuntaban a Siri. La fecha de 1963, sin embargo, cambió mágicamente a 1958 después de que Will the Catholic Church Survive, publicado en marzo de 1990, probó que Juan XXIII era un hereje y se hizo evidente para los partidarios de Siri que aquellos que promueven una elección papal lo vería a través. No es inapropiado comentar aquí que varios tradicionalistas en ese momento sugirieron que el repentino impulso para demostrar que Siri era papa, a pesar de su fallecimiento en mayo de 1989, se vio afectado negativamente por la inminente elección. No es que no fuera apropiado y necesario que los tradicionalistas se opusieran a esta falsa elección, porque ciertamente lo fue. Pero al descartarlo sin más, saltaron de la sartén al fuego. Si Cumex se hubiera utilizado como estándar para determinar la ortodoxia de Siri, y estaba fácilmente disponible, si los mismos criterios utilizados para declarar a los usurpadores de V2 como antipapas se hubieran utilizado para determinar el estatus y la elegibilidad de Siri, incluso después de su supuesta elección de 1958, no lo habría descalificado por sí solo. Por supuesto que lo habría hecho, tanto para las elecciones de 1958, después de los hechos, como para las de 1963. Y ahora hemos descubierto una segunda razón por la cual la multitud de Siri, después de publicar una serie de artículos en Sangre de Cristo News Notes durante más de un año afirmando que Siri fue elegida en 1963, de repente cambió de opinión y cambió esa fecha a 1958. Entonces fue necesario para ellos retroceder y reconfabular. Porque con la fecha de 1958, no se trataba de que Siri aceptara a Juan XXIII como pontífice válido,
No hay firma de documentos en la primera sesión del Consejo Falso V2 para tratar. Se podría decir que la línea de Siri continúa sin mancharse directamente del Papa Pío XII. Los partidarios de Siri incluso admiten que Roncalli era un papa falso, como tendrían que hacer una vez que se cambiara la fecha, para demostrar que su hombre era papa. No, había algo más en juego aquí, algo que aún no se entendía. Ese algo fue el hecho de que después de la publicación de los libros, los partidarios de Siri admitieron que los cardenales que eligieron a Roncalli no podían postular otra elección válida, pero, razonan, si hubieran elegido a Siri, había algo más en el trabajo aquí, algo que aún no se entendía. Ese algo fue el hecho de que después de la publicación de los libros, los partidarios de Siri admitieron que los cardenales que eligieron a Roncalli no podían postular otra elección válida, pero, razonan, si hubieran elegido a Siri, había algo más en el trabajo aquí, algo que aún no se entendía. Ese algo fue el hecho de que después de la publicación de los libros, los partidarios de Siri admitieron que los cardenales que eligieron a Roncalli no podían postular otra elección válida, pero, razonan, si hubieran elegido a Siri esa elección pudo haber sido válida. 2. No cabe duda de que Siri participó en la elección de los herejes probados, desde Juan 23 hasta JP2, como cardenal. Por lo tanto, se descalificó a sí mismo para votar en las elecciones posteriores o presentarse como papabile en dichas elecciones, CAN 2391 número 1. No era ningún secreto que el Papa Pío XII etiquetó el archivo del Vaticano de Roncalli con la etiqueta sospechoso de modernista, como se informó en Papa Juan 23, por Paul Johnson y en otros lugares. Y Siri podría haberse separado fácilmente de Roncalli sin temor a la censura, ya que Cumex establece que quienes se aparten de la obediencia de tales herejes no serán penalizados y pueden incluso pedir a las autoridades seculares que desbanquen al usurpador. Entonces, ¿por qué Siri no citó este documento y procedió a arremeter contra cualquier autoridad civil comprensiva, o en su ausencia, los laicos como un cuerpo? Se informa que tenía a su entera disposición una potente camarilla de industriales ricos y elementos poderosos de la derecha, que misteriosamente falló en movilizar en defensa de su supuesto papado y en condenar públicamente las falsas doctrinas del Vaticano II que al principio protestó. Vaticano II, Xavier Rinne, página 571. ¿Por qué un cardenal no conocería la existencia de Cumex, cuando es la base de algunas de las leyes más importantes del Código de 1917? Y si no se sabía que el documento existiera en 1958, ¿por qué Siri no aprovechó la oportunidad de usar Cumex? Una vez que se descubrió a principios de la década de 1970, algunos dicen que a fines de la de 1960. El amigo íntimo de Gary Jeffrey, Dan Jones, sabía que existía a fines de la década de 1970 y el jefe de Jeffrey, Hatton Gibson, también sabía que el toro existía entonces. Entonces, dado que este es el caso, ¿por qué Siri no estaba familiarizado con este documento? Es posible que, como dijo Veritas en su edición de febrero-marzo de 1977, un paquete de México, el Rev. Sáenz ya había hablado con Siri. Escuchamos que el P. Sáenz fue varias veces a Roma para hablar con los cardenales mayores familiarizados con los antecedentes de Montini y que están en la posición delicada de reunir legalmente un cónclave para deponer al usurpador Paul VI. Veritas el personal escribió en la página 8 de este número. Pero el P. Sáenz no tuvo éxito en su esfuerzo. En un volante emitido por Catholics Forever para promover el libro del reverendo Sáenz de New Montinian Church, el editor también verificó el contacto de Sáenz con estos cardenales mayores. Si Siri realmente hubiera sido elegida en cualquiera de las elecciones que siguieron a la muerte del Papa Pío XII, no lo habría transmitido el reverendo Sáenz de alguna manera. No le habría impedido escribir su sede vacante. ¿Qué historia de Coat, 1988 o 1989? Peter Tramban Coat inicialmente le dijo a Gary Jeffrey y a ciertos clérigos del santuario de San Judas que Siri negó 3 veces que fuera papa durante una visita a Roma que Coat hizo en la primavera de 1988, donde se reunió con Siri. Sin embargo, en una conversación con Jim Condit un año después, en un momento publicado en línea, Coat le dijo a Condit que no solo Siri fue elegido, sino que fue elegido en 1958. Qué conveniente que estas afirmaciones se hagan después de la muerte de Siri, y también después de la publicación y circulación de Will the Catholic Church Survive. Al parecer, Coat también hizo afirmaciones de algún tipo de que la Iglesia pronto tendría o ya tendría un verdadero papa procedente de la línea de Siri. Esta afirmación insinuaba, como lo demuestra el anuncio colocado en el Houston Post en el verano de 1990, que Coat era el cardenal camerlengo o estaba a cargo de una nueva elección, o era al menos un cardenal, y estaba convocando y sí convocó a otros cardenales para una supuesta elección. Esto se verifica con la publicación y circulación del nuevo evento de la historia del hombre de Coat en las notas informativas de la sangre de Cristo de Dan Jones, número de julio de 1990. Entonces, aunque la línea de Siri no se había establecido oficialmente como válida, de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia, y los detalles ni siquiera divulgados que la establecerían, el hecho de Siri fue probado. Un sacerdote testigo en el extranjero, señalado por el propio campo de Siri, dijo que Siri declinó su elección porque no se sentía digno de seguir los pasos del Papa Pío XII. Si es cierto, esto solo refuerza la evidencia de que Siri nunca aceptó la elección y, por lo tanto, nunca se convirtió en Papa, Versix y en ese sont del Papa Pío XII. Pero Coat luego lo niega, y basándose completamente en su aprobación, sin ningún documento firmado y presenciado por Siri, en la fuerza, en cambio, de testimonios de oídas y rumores, la teoría de Siri se convirtió en lo que es hoy.
En 20 años ha permanecido solo como una teoría sin fundamento simplemente porque las muchas contradicciones que rodean su premisa principal no se pueden explicar, que la elección confirmada de Siri y su aceptación resultante de esa elección, que por sí sola podría convertirlo en papa, realmente ocurrió y se puede probar que ocurrió. Además, que pudo aceptar tal elección como miembro indiscutible de la Iglesia. Sus partidarios se niegan rotundamente a considerar la ortodoxia de Siri en relación con su elección, incluso a la luz de pruebas irrefutables. Los mismos criterios que permitieron a los tradicionalistas despejar el campo para Siri, los argumentos utilizados inicialmente para demostrar que los papas V2 eran inválidos, nunca se aplicaron al propio Siri. Las negaciones de la fe de Siri son fácilmente accesibles a través de Internet, para aquellos que realmente buscan la verdad. El hecho de que haya firmado solo los documentos V2, el factor utilizado para juzgar la ortodoxia de todos los demás cardenales u obispos V2, es prueba suficiente. De hecho, lejos de ser ortodoxo, Siri fue definitivamente un cardenal de la Iglesia Naava sordo, no la Iglesia católica. Los partidarios de Siri. Siri y los ratlines nazis. Era bien sabido en los círculos romanos que Siri odiaba el comunismo. Pero, este odio lo impulsó en direcciones que lo colocaron en connivencia con Giovanni Montini. En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, el cardenal Maglione, a cargo de la asistencia pontificia a los refugiados, murió y fue reemplazado por Montini. Montini luego entró en cooperación con un obispo Alois Udal, de Austria, un simpatizante nazi estacionado en Roma. En su libro Romanische Tagebucher de 1976, Udal admite que ayudó a los criminales de guerra, pero nunca afirma que lo hizo con el conocimiento o el aliento de Pío XII. Si bien, muchos escritores han alegado que Udal y Pío XII eran cercanos, Udal se queja de los funcionarios del Vaticano en su libro, incluido Pío XII, acusándolos de favorecer a los aliados. Según el blog Commonwealth, el Vaticano siempre ha reconocido que el obispo Alois Udal de Austria, un simpatizante nazi destacado en Roma y un sacerdote croata llamado Krunoslav Draganovic, ayudaron a algunos criminales de guerra. Pero no hay evidencia de que Pío XII conociera o cooperara con estas actividades. Es este obispo austríaco quien, más que cualquier otra figura, hizo tanto para darle a la Iglesia Católica su reputación de conducto nazi, Hunting Evil, de Guy Walters. La buena noticia para los católicos, dijo Walters en su sitio web en agosto de 2009, es que Pío XII debe ser tratado como inocente. Walters deja en claro, sin embargo, que él personalmente cree que el Papa sabía que existían los ratlines. El croata, Mons. Krunoslav Draganovic y Udal fueron los principales actores en la operación de la línea de ratas, una serie de túneles que, según los informes, corrían hasta las inmediaciones del Vaticano. Draganovic fue capellán en los campos de concentración de Jasenovac en Croacia, donde se cometieron muchas atrocidades durante la guerra. Según Ioni Markerans en su obra Unholy Trinity, donde citan al nazi Ladislaus Faraagou, fue Montini quien permitió a Udal acceder a los pasaportes del Vaticano y otros documentos de identidad y de viaje, que luego utilizó para ayudar a sus amigos nazis. Hay alguna evidencia circunstancial en los registros diplomáticos estadounidenses para respaldar la afirmación de que Montini estaba ayudando deliberadamente al contrabando nazi de Udal. Ibid, páginas 34-35. El criminal de guerra nazi Walter Rauf era un amigo cercano de Udal. Rauf fue probablemente el hombre de dinero detrás de la empresa de contrabando, que fue dirigida por los agentes de la inteligencia británica James Ang Galton y Leon Dallas. Se dice que uno de los secretarios de Siri ayudó a financiar la operación de contrabando. Pero los Eran especulan que esto solo aumentó los fondos que Rauf ya tenía en su poder de varias operaciones de lavado de dinero y falsificación. Los Eran escriben, algunos de los criminales de guerra nazis más buscados pasaron de Rauf en Milán, al obispo Udal en el Anima en Roma y luego al arzobispo Siri en Génova. Aquí abordaron barcos y se fueron a vivir nuevas vidas en América del Sur. Ibid, páginas 39-40. Claramente, la operación fue organizada por Montini con la ayuda de la inteligencia británica, para quien trabajó durante la Segunda Guerra Mundial según muchas fuentes. La publicidad sobre los ratlines y esta demanda es lo que alimentó las acusaciones contra el Papa Pío XII sobre la colaboración con los nazis. Y, sin embargo, la culpa de esta cooperación con las ex-SS de Hitler recayó en cambio en Montini, Udal, Siri y una manada de criminales, compañeros de cama sorprendentes por decir lo mínimo. Es posible que los poderosos amigos industriales de derecha de Siri fueran simpatizantes de los nazis, que sus amistades se forjaron, tal vez, durante y después de la guerra. ¿Por qué Siri habría aceptado participar en una empresa así? ¿Y por qué estaba involucrado con Montini en cualquier nivel si era un verdadero tradicionalista? Debe tenerse debidamente en cuenta aquí que si los investigadores de Siri utilizan documentos desclasificados y similares para respaldar su elección, también deben considerar igualmente estos documentos sobre la existencia de los ratlines. Siri fue depuesto por herejía preelección. Al comienzo del falso Concilio Vaticano II, Siri y otras 18 personas enviaron una carta a Juan XXIII expresando su inquietud por las falsas doctrinas que se estaban ventilando en el concilio. Concilio Vaticano II, Xavier Rinne, página 125. Finalmente, 5 obispos retiraron sus firmas de la carta y Siri estuvo entre los 14 que quedaron. Sin embargo, ninguna protesta permanente, ninguna retirada de la participación en el Consejo, ninguna protesta pública de este grupo, marcó a Siri y su facción conservadora como verdaderamente ortodoxos y dispuestos a defender la fe a toda costa. De hecho, al concluir el concilio,
a pesar de la conocida postura de la vieja escuela de Siri y su amigo, el compañero conservador Ruffini se sentaron en silencio y sumisamente a la mano derecha de Pablo VI mientras el antipapa hablaba con los obispos italianos durante una audiencia semiprivada. Su discurso trató principalmente de la actitud que se esperaría que adoptaran los obispos después de que terminara el concilio. Era obvio por el tono del papa que esperaba el cumplimiento también de Siri y Ruffini, Rinne, página 571. Otro obispo italiano, Carli, asistente del Cal. A Ottaviani, había amenazado con un motín en una de las sesiones de clausura, pero fue silenciado por las palabras tranquilizadoras acreditadas ante Siri en una conferencia anterior una semana antes de la reunión del obispo. Según los informes, Siri le dijo a un sacerdote en esta conferencia que las decisiones del Consejo no son definiciones, nunca nos atarán. A Ottaviani, había amenazado con un motín en una de las sesiones de clausura, pero fue silenciado por las palabras tranquilizadoras acreditadas ante Siri en una conferencia anterior una semana antes de la reunión del obispo. Según los informes, Siri le dijo a un sacerdote en esta conferencia que las decisiones del Consejo no son definiciones, nunca nos atarán. A Ottaviani, había amenazado con un motín en una de las sesiones de clausura, pero fue silenciado por las palabras tranquilizadoras acreditadas ante Siri en una conferencia anterior una semana antes de la reunión del obispo. Según los informes, Siri le dijo a un sacerdote en esta conferencia que las decisiones del Consejo no son definiciones, nunca nos atarán. Según Rinne, incluso después de que el Consejo cerró, Carli permaneció angustiado, amenazando con prenderse fuego al estilo budista en protesta por todo lo que el Consejo destruyó. Pero Siri permaneció en silencio. Como se mencionó anteriormente, los amigos en las altas esferas lo habrían apoyado si realmente hubiera deseado desafiar a los poderes fácticos. Y su suposición declarada de que los fieles no estarían obligados por los decretos del Vaticano II más tarde fue rechazada por Pablo VI. En una audiencia general el 12 de enero de 1966, Montini anunció que las enseñanzas del concilio siempre gozan al menos de la autoridad del Magisterio Ordinario Supremo. Este Magisterio Ordinario, tan evidentemente oficial, debe ser aceptado con docilidad y sinceridad por todos los fieles, de acuerdo con el pensamiento del concilio sobre la naturaleza y los objetivos de los documentos individuales. Siri tenía que estar consciente de que un grupo de obispos había rechazado el servicio de oración interdenominacional de Pablo VI con todos los asistentes al concilio al final del concilio como herejía y communicatio in sacris. Lo más probable es que estuviera al tanto del comentario realizado durante el consejo por Mons. Antonio Piolanti, rector magnífico de la Universidad Lateranense, que hay teólogos racionalistas andando por Roma seduciendo a obispos extranjeros inocentes, o el comentario que Piolanti hizo a una de sus clases, recuerda, el Papa puede ser depuesto si cae en herejía, pero Rinne descarta este comentario como una broma. El artículo Hombre del Año de la revista Time del 4 de enero de 1963 informó sobre estos dos comentarios, por lo que fueron ampliamente leídos. Siri tuvo apoyo, tenía aliados en los que confiar tanto antes como después del Consejo. Siri lo sabía, pero no cumplió, y también sus electores. Y finalmente está el asunto de que el Papa Pío XII no nombró a un cardenal camerlengo, el cardenal principal que, tras la muerte del Papa, organiza y convoca la próxima elección papal. Los partidarios de Siri han aprovechado este hecho como una indicación de que Pío XII, cuyo último cardenal designado resultó ser Siri, estaba indicando al mundo que Siri era su elección como sucesor. Pero esto no sigue. La mejor indicación de quién sucederá al Papa es quien reina como, secretario de Estado del Vaticano. Rampolla era secretario de León XIII y estuvo a punto de ser elegido. Pacelli ocupó este cargo bajo el Papa Pío XI. Montini fue secretario del Papa Pío XII hasta su destitución en 1953, y ha habido otros casos de esto a lo largo de la historia. Ninguna de las biografías escritas sobre el Papa Pío XII menciona a Siri como su sucesor en la preparación, o para el caso menciona a Siri en absoluto. Paul Murphy, quien escribió la biografía de la querida amiga y asistente del Papa Pío XII, Sor Pascalina, relata que la monja discutió los posibles sucesores de Pío con el cardenal Spellman el día de la muerte de Pío. Siri nunca fue mencionado como posible sucesor, ni a Ottaviani, aunque Ruffini, el amigo de Siri, fue mencionado como una posibilidad. Sor Pascalina no quería a Ruffini, conocido por ser amigo íntimo de don Calgaro Vizzini, jefe de la mafia siciliana y uno de los hombres más poderosos de Italia. Murphy, página 233. Ninguna de las biografías escritas sobre el Papa Pío XII menciona a Siri como su sucesor en la preparación, o para el caso menciona a Siri en absoluto. Paul Murphy, quien escribió la biografía de la querida amiga y asistente del Papa Pío XII, Sor Pascalina, relata que la monja discutió los posibles sucesores de Pío con el cardenal Spellman el día de la muerte de Pío. Siri nunca fue mencionado como posible sucesor, ni a Ottaviani, aunque Ruffini, el amigo de Siri, fue mencionado como una posibilidad. Sor Pascalina no quería a Ruffini, conocido por ser amigo íntimo de don Calgaro Vizzini, jefe de la mafia siciliana y uno de los hombres más poderosos de Italia. Murphy, página 233. Ninguna de las biografías escritas sobre el Papa Pío XII menciona a Siri como su sucesor en la preparación, o para el caso menciona a Siri en absoluto. Paul Murphy, quien escribió la biografía de la querida amiga y asistente del Papa Pío XII, Sor Pascalina, relata que la monja discutió los posibles sucesores de Pío con el cardenal Spellman el día de la muerte de Pío. Siri nunca fue mencionado como posible sucesor, ni a Ottaviani,
aunque Ruffini, el amigo de Siri, fue mencionado como una posibilidad. Sor Pascalina no quería a Ruffini, conocido por ser amigo íntimo de don Calgaro Vizzini, jefe de la mafia siciliana y uno de los hombres más poderosos de Italia. Murphy, página 233. Relata que la monja discutió los posibles sucesores de Pío con el cardenal Spellman el día de la muerte de Pío. Siri nunca fue mencionado como posible sucesor, ni a Ottaviani, aunque Ruffini, el amigo de Siri, fue mencionado como una posibilidad. Sor Pascalina no quería a Ruffini, conocido por ser amigo íntimo de don Calgaro Vizzini, jefe de la mafia siciliana y uno de los hombres más poderosos de Italia. Murphy, página 233. Relata que la monja discutió los posibles sucesores de Pío con el cardenal Spellman el día de la muerte de Pío. Siri nunca fue mencionado como posible sucesor, ni a Ottaviani, aunque Ruffini, el amigo de Siri, fue mencionado como una posibilidad. Sor Pascalina no quería a Ruffini, conocido por ser amigo íntimo de don Calgaro Vizzini, jefe de la mafia siciliana y uno de los hombres más poderosos de Italia. Murphy, página 233. El nombre de Siri no se encuentra en ninguna parte del libro. Sor Pascalina no sintió que nadie pudiera reemplazar a Pacelli. El mismo Murphy señaló que ciertamente no se podía confiar en ningún sucesor para llevar a cabo las políticas eclesiásticas estrictamente doctrinarias de Pío XII, página 283. Una generación criada en cuentos de hadas con finales felices para siempre esperaría comprensiblemente que, a pesar de todas las indicaciones en contrario, el caballero de brillante armadura pronto llegará para rescatarlos de la mazmorra y restaurar el reino. El sucesor de Siri está esperando entre bastidores, preparado para aparecer en el momento justo, o los teóricos de Siri volverán a la teoría del Papa material. BP. Los teóricos de Siri alegan que Pintonello, que según algunos participó en la elección de Víctor Bonpens, la Ainas II, jugó un papel críptico en la continuación de la línea de Siri. Pintonello ahora ha fallecido, y algunos todavía sostienen que renunció como papa a favor de la elección de la Ainas en 1994 y luego consagró a la Ainas obispo después de su elección. Insinúan que Hertzner creía que Pintonello, por lo tanto la Ainas II, continuaba la línea de Siri y que ese era el propósito de su elección. Algunos especulan que la Ainas es su papa oculto. Sin embargo, esto contradice todo lo que Hertzner dijo anteriormente en Kyrie eleison. La clave para la solución de este acertijo se encuentra en el comentario de Hatton Gibson sobre la negativa de Geoffrey a consultar a la condesa Gerstner sobre la probabilidad de la elección de Siri en 1958. Por alguna razón inexplicable, Geoffrey y Habsan deben promover a Siri a toda costa, aunque pueden estar en desacuerdo sobre la identidad de su sucesor. La única razón posible por la que podrían haberse aferrado todo este tiempo a sus fantasías infundadas y envueltas en secretos es para evitar que los seguidores en su tren actúen sobre la base de las dudas de que incluso los sacerdotes mayores podrían funcionar sin al menos un supuesto papa reinando para suplir la jurisdicción. Siempre que se pueda insinuar que no se está infringiendo ninguna ley porque este papa de hecho suministra, o al menos podría suministrar, las ideas erróneas sobre la indefectibilidad y la autoridad papal que sostienen estos tradicionalistas pueden justificarse y las objeciones de sus oponentes sofocadas. En otras palabras, Siri debe ser papa porque la Iglesia debe tener un papa, no porque se haya probado que es papa. Digno de ser papa o capaz de ser elegido papa. Se ahorque la ley de la Iglesia, la necesidad dicta los hechos, especialmente cuando están en juego los ingresos proporcionados por los partidarios. La perspectiva de la herejía ni siquiera es suficiente para disuadirlos. Canon 1325, Código de 1917, los fieles están obligados a profesar públicamente su fe, siempre que el silencio, el subterfugio o su forma de actuar impliquen una negación implícita de la fe, un desprecio de la religión, un insulto a Dios o un escándalo al prójimo. Esta es la definición canónica declarada por la Iglesia de herejía. Ciertamente, en el caso de Siri, todas estas circunstancias existieron. Cum ex apostolatus a officio, par. 6. Si en algún momento resulta claro que algún cardenal, o igualmente cualquier romano pontífice, antes de su ascenso o elevación, se ha desviado de la fe o ha caído en herejía, su ascenso o elevación será nula, válida y sin efecto. De lo que se presenta a continuación se desprende que Joseph Siri aceptó públicamente a Juan XXIII y a todos los demás antipapas como verdaderos papas, cometiendo así una herejía pública e incurriendo en la destitución de su cargo de cardenal, can. 188, 4. Por lo tanto, él mismo nunca fue papa, ni siquiera podría haber sido considerado papabile. Recuerde que un caso de herejía es suficiente para incurrir en deposición y excomunión ipso facto. Santos ideales y presencia celestial, por el card. Joseph Siri, Roma 1965, la gran misión asignada por la providencia a Juan XXIII de santa memoria, fue la de traer entre los hombres una apertura más comprensiva, fraterna y de confianza en sus relaciones mutuas. Él, el Papa, siempre habló de fe, esperanza, humildad, obediencia. Soportó honores, pero solo en la medida en que se atribuyeran al vicario de Cristo. En el nombre de Dios, de David y Ayub, es un asunto de constancia que Siri presidió las celebraciones funerarias de 9 días o novembriales para los antipapas Rancali, Mountini y Luciani. Ayub señala en su trabajo, durante la serie de 9 misas conmemorativas, para Pablo VI, las homilías fueron pronunciadas, entre otros, por el cardenal Siri. El hombre que había bloqueado y obstruido al Papa Pablo en todo momento se comprometió con los objetivos del difunto pontífice.
La Contrarreforma Católica en el siglo XX no 304, diciembre de 1997, si uno identificara a principios de los años 60 un evento, y solo uno, que marcó el acercamiento del castigo espiritual predicho en el Tercer Secreto, tendría que ser claramente el discurso de apertura del Vaticano II, que asignó al concilio como programa la reforma de la Iglesia misma, más que la corrección de los errores y defectos de sus miembros. La reacción del célebre cardenal sirio, para ser más exactos, la ausencia de su reacción en esta ocasión ilustra claramente el fracaso de la jerarquía predicha en el Tercer Secreto. Al día siguiente, de hecho, escribió en su diario privado: no entendí mucho en el discurso del Papa. En lo poco que entendí encontré una excelente oportunidad de hacer un gran acto de obediencia mental. Esta noche analicé detenidamente el discurso del Papa para alinear, mi forma de pensar con la del Vicario de Cristo. La Iglesia, el Concilio y el inconsciente, como fuerzas ocultas dieron forma a la Iglesia católica. Por James Sarraj, el cardenal Giuseppe Siri escribió en su diario la necesidad de estudiar la propedéutica histórica de los errores que están resurgiendo. Sugiere no solo mirar lo que Benini tenía que decir sobre ellos, sino agregar reflexiones sobre la patología que afecta a los estudios teológicos cuando se introducen diversas metodologías derivadas del idealismo, el historicismo, el racionalismo. Porque el modernismo se está infiltrando y es apoyado por la crítica histórica. Y cuándo, nos gustaría saber, Siri se levantó y denunció este modernismo. 12 Padres del Concilio, por Walter Abbott, S.J., citando a Siri. Pueden pasar 50 años antes de que se disciernan todos los logros del concilio. Es esta la declaración verdadera pero falsamente reescrita hecha por Siri y generalmente distribuida por sus partidarios de que tomaría 50 años deshacer el trabajo del Consejo. Pero ciertos frutos ya son evidentes, y son importantes. Primero, la Iglesia ve más claramente ahora el trabajo que le queda por hacer durante los próximos 100 años. Y, como ha indicado el mismo Santo Padre, el enfoque es pastoral. Fue sabio y providente que comenzáramos el trabajo del concilio con la liturgia. Dio una nota muy positiva. Fue al corazón de las cosas pero, por supuesto, los seguidores de Siri niegan que alguna vez haya dicho el Naava Sordo Misae. Otras consideraciones. Juramento de Siri. Tanto si Siri fue elegido como si no, violó su juramento al Papa Pío XII, quien lo nombró cardenal. El juramento dice: por la alabanza de Dios Todopoderoso y el honor de la sede apostólica, reciba el sombrero rojo. Con esto debe comprender que debe mostrarse intrépido, incluso al derramamiento de sangre, al hacer que nuestra santa fe sea respetada. Para asegurar la paz para el pueblo cristiano y promover el bienestar de la Iglesia romana. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya sea durante o después del cónclave, Siri se mostró indigno del cardenalato que recibió. Él también, entonces, sería un candidato considerado indigno para la elección al papado. En su obra de 1939 Elecciones canónicas, el reverendo Ansgar Parsons describió como indignos de elección a aquellos cuyas vidas son pecaminosas o escandalosas. Violar un juramento solemne que depende de recibir un cargo en particular es definitivamente escandaloso y es un pecado mortal según el trabajo de 2 volúmenes del Rev. M.C. Hugh y Callan sobre teología moral. No hay duda de que se comete un pecado mortal cuando uno, injustamente se niega a cumplir con un compromiso jurado hecho bajo juramento porque esto es irreligión e injusticia en un asunto serio. Esto es cierto especialmente cuando implica el bienestar de toda la Iglesia de Cristo y la expulsión de un hereje probado. El no aceptar el papado del cardenal Siri, si es que alguna vez ocurrió, puede haber sido el resultado de la fuerza o el miedo. Pero Siri había jurado despojarse de este miedo y resultar herido o morir en lugar de dañar la reverencia debida a la santa fe y el bienestar de la Iglesia. El Canon 1317, Código de 1917, establece: la persona que libremente ha jurado hacer algo está obligada por una obligación especial de religión a cumplir lo que ha prometido bajo juramento. Un juramento, tomado sin violencia ni engaño, por el cual una persona renuncia a algunos el bien particular o el favor que le otorga la propia ley, debe ser observado siempre que no implique la ruina del alma, y evidentemente el cumplimiento de su juramento habría sido la única forma de evitarlo la ruina del alma de Siri. Siri negó su lealtad a la Iglesia del Papa Pío XII y declaró su lealtad a la anti-Iglesia al violar su juramento. El Canon 1321 declara que, un juramento debe interpretarse estrictamente de acuerdo con la ley y de acuerdo con la intención de la persona que preste juramento, o, si este último actuara con engaño, de acuerdo con la intención de aquel a quien se hizo el juramento. No cabe duda de que el Papa Pío XII deseaba comprometer a Siri absolutamente con este juramento. Tampoco hay ninguna duda de que si en verdad fue elegido y optó por permanecer oculto al violar su juramento, Siri insultó y negó groseramente la alabanza de Dios Todopoderoso y el honor de la sede apostólica. Siendo este el caso, parecería que pudo haber cometido el acto de traición más grave posible contra su propia Iglesia y, por lo tanto, perdió su condición de miembro de esa Iglesia. Siri era cardenal, y en Cumex, el Papa Pablo IV coloca a los cardenales, obispos y sacerdotes en un nivel mucho más alto que el de los laicos en materia de fe. No se le puede atribuir una capacidad disminuida, porque al renunciar libremente a su derecho a ser intimidado por la fuerza o el miedo en su juramento al Papa Pío XII, quitó voluntariamente este factor atenuante de su culpa. Can 2199. El derecho canónico le exigió a Siri que estableciera documentación jurídica de su elección antes de su muerte. Esta documentación no puede, por su naturaleza, mantenerse en secreto.
El desprecio de la fe. En 1944, el reverendo Alan McCoy OFM, JCL escribió una disertación, Fuerza y miedo en relación con la imputabilidad delictiva y la responsabilidad penal, Universidad Católica de América. Bajo el título general de actos delictivos prohibidos por la autoridad divina, escribe, cuando un acto es intrínsecamente malo, o implica desprecio de la fe o de la autoridad eclesiástica, u obras en detrimento de las almas, la imputabilidad no se quita en tales casos, ya que en estos casos la observancia de la ley todavía urge bajo el dolor del pecado, aunque las dificultades o peligros personales más graves, o también el mayor daño privado, puedan provenir de tal observancia. Y la razón de esto es que está involucrado algún bien espiritual, ya sea de Dios o de la Iglesia o de las almas individuales. Por lo tanto, siempre hay una culpa grave en la transgresión deliberada de tal ley. Como también señala el reverendo William Conway en sus problemas en el derecho canónico, los graves inconvenientes que eximen de la observancia de una ley se aplican solo a los eclesiásticos leyes. McCoy habla aquí de violaciones de la ley divina. Y McCoy señala debidamente que ni siquiera las dificultades personales más graves o los daños personales más graves excusan la observancia de la ley. En la violación de la ley divina, positiva o natural, solo el temor grave manifestado externamente a los testigos podría excusar de incurrir en la censura que conlleva la violación de tales leyes, decisión de 1937 de la Comisión Pontificia para la Interpretación Auténtica del Código. Si bien se aplica a los actos delictivos que son intrínsecamente malos, no exime de aquellos actos que implican desprecio de la fe o perjudican públicamente a las almas, y vid. En la página 92, McCoy analiza lo que el Código considera actos que implican desprecio a la fe. Identifica los títulos del Código que contienen estos actos como 11 y 12 del libro quinto, sobre delitos contra la fe y la unidad de la Iglesia y delitos contra la religión. Estos incluyen herejía, apostasía y cisma, comunicación en ritos sagrados con herejes, usurpación de funciones sacerdotales y sacrilegio, así como cualquier recurso al poder civil por los actos de la sede apostólica e injerencia en la libertad y derechos de la Iglesia, entre otros. Estas dos últimas ofensas deben ser consideradas porque se han ignorado tanto la ley de elección papal del Papa Pío XII como los derechos de la Iglesia. Como se mencionó en otra parte, los católicos están obligados por el can. 1325 para profesar su fe ante la persecución, y esto significa que nunca deben recurrir al silencio, subterfugio o indicar con su forma de actuar que están negando su fe. Ya sea intencionada o no, la violación continua de los tradicionalistas de la ley electoral del Papa Pío XII, especialmente la invocación de la jurisdicción proporcionada reservada especialmente al romano pontífice en contra de esta misma ley, muestra un desprecio particular por las leyes y derechos del papado. Esencialmente, tal comportamiento niega, al menos implícitamente, la necesidad del papado y la supremacía del Papa, y esto indudablemente obra en perjuicio público de todas las almas de la tierra. Especialmente la invocación de la jurisdicción suministrada reservada especialmente al romano pontífice en contra de esta misma ley, muestra un particular desprecio por las leyes y derechos del papado. Esencialmente, tal comportamiento niega, al menos implícitamente, la necesidad del papado y la supremacía del Papa, y esto indudablemente obra en perjuicio público de todas las almas de la tierra. Especialmente la invocación de la jurisdicción suministrada reservada especialmente al romano pontífice en contra de esta misma ley, muestra un particular desprecio por las leyes y derechos del papado. Esencialmente, tal comportamiento niega, al menos implícitamente, la necesidad del papado y la supremacía del Papa, y esto indudablemente obra en perjuicio público de todas las almas de la tierra. En la página 97, bajo el título Actos que van en detrimento de las almas, McCoy escribe, todos estos son actos que alejan a las personas de la fe o de la práctica de la moral cristiana y, por lo tanto, las exponen al peligro de la condenación eterna. Aquellos actos que, por su naturaleza, obran en detrimento de las almas, se enumeran particularmente en los títulos 16 y 17 del libro quinto del Código, con el título, delitos cometidos en la administración o recepción de las órdenes u otros sacramentos y delitos contra las obligaciones propias del estado clerical y religioso. Entre los delitos que McCoy enumera que actúan en detrimento de las almas están, la administración de los sacramentos a quienes tienen prohibido recibirlos, la consagración de un obispo sin mandato papal, la recepción de órdenes de prelados indignos, la negligencia de un pastor en el cuidado de las almas, la conspiración contra el romano pontífice, la interferencia con la libertad y los derechos de la Iglesia, Can 2334. Y McCoy añade, casi cualquier delito puede tender al desprecio de la fe o de la autoridad eclesiástica si se comete en determinadas circunstancias agravantes. Y qué circunstancias podrían ser más graves o agravantes que estas. En sus conclusiones, McCoy señala, cuando la excusa de la fuerza o el miedo se anota en el foro externo, la carga de la prueba recae siempre en el que alega la fuerza o el miedo. Siri ni siquiera alegó en privado tal fuerza o miedo, no importa qué inferencias han hecho sus partidarios, y todo queda engullido en el oscuro mundo de los dobles de la teoría de la conspiración, los códigos secretos, los documentos clasificados inéditos, etc. por alguien que supuestamente actúa como vicario de Cristo. Este es el tema de Cumex, la antigua ley ahora prevalece. ¿Y cómo se ve a continuación? Can. 2200 y St. Robert Bellarmine resuelven el problema. Pero primero debemos referirnos a la ley electoral de 1945 del Papa Pío XII. Vacantis Apostolica Sedis. Sobre la potestad del Sagrado Colegio Cardenalicio. Mientras la sede apostólica esté vacante.
1. Durante la vacante de la sede apostólica, en cuanto a las cosas que correspondieron al soberano romano pontífice mientras viviera, el Sagrado Colegio Cardenalicio no tendrá absolutamente ninguna facultad o jurisdicción para hacer un favor, ni justicia, ni para realizar un favor o justicia dictada por el pontífice fallecido, más bien, que el colegio esté obligado a reservar todas estas cosas para el futuro pontífice. Por lo tanto, declaramos inválido y anulado cualquier poder o jurisdicción perteneciente al romano pontífice en su vida, que la Asamblea de Cardenales pudiera decidir ejercer, mientras el Iglesia no tiene papa, excepto en la medida en que esté expresamente permitido en esta nuestra Constitución. 2. Asimismo, ordenamos que el Sagrado Colegio Cardenalicio no tenga el poder de tomar una determinación de la forma que le plazca sobre los derechos de la sede apostólica y de la Iglesia romana, ni intentar de ninguna manera restar directa o indirectamente a los derechos de los mismos con el pretexto de una relajación de la atención o mediante la ocultación de acciones perpetradas contra estos mismos derechos incluso después de la muerte del pontífice o en el periodo de la vacante. Por el contrario, deseamos que el colegio vele y defienda estos derechos durante la contienda de todas las fuerzas influyentes. 3. Las leyes dictadas por los romanos pontífices de ninguna manera pueden ser corregidas o cambiadas por la Asamblea de Cardenales de la Iglesia romana mientras esté sin papa, ni se puede sustraer nada o agregar o dispensar de ninguna manera con respecto a dichas leyes o cualquier parte de ellas. Esta prohibición es especialmente aplicable en el caso de las constituciones pontificias emitidas para regular el negocio de la elección del romano pontífice. En verdad, si por casualidad ocurriera o se intentara algo adverso a este mandato, lo declaramos, por nuestra autoridad suprema, nulo y sin valor. Poder. 2200 El Canon 2200 establece que, ante la violación externa de una ley, la mala voluntad se presume en el fuero interno. Rebs. Boywood Smith comenta, las autoridades presumen, por tanto, que un sujeto conoce la ley y, si la infringe, se considera que la ha infringido voluntariamente. Y esto se refiere especialmente a la herejía, la apostasía y el cisma. El Papa Pablo IV enseña en su bula que, estas censuras y penas serán incurridas por todos los que, en el pasado, hayan sido aprehendidos o hayan confesado o hayan sido condenados por desviarse de la fe o caer en alguna herejía o de incurrir, incitar o cometer cisma, o quien en lo sucesivo, que Dios se digne evitar mediante su decencia y bondad para con todos, extraviarse o caer en herejía. Par 2. El canon 2200 supone que uno es sospechoso de herejía hasta que se demuestre su inocencia y, en consecuencia, queda incapacitado hasta que se demuestre su inocencia. El canon 1827 dice, quien tiene una presunción de derecho a su favor se libera de la carga de la prueba, que se traslada a su oponente. Si este último no puede probar la presunción fallida en el caso, el juez debe dictar sentencia a favor de aquel en cuyo lado se encuentra la presunción. Ya puedo. 1826 ha dicho, contra una presunción absoluta de derecho, solo se admite la prueba indirecta, es decir, contraria al hecho que es el fundamento de la presunción. El hecho que es el fundamento de esta presunción resulta ser una bula infalible, cuya autoridad no puede ser superada. Para los cánones 1812 a 1813 se dice, en todo tipo de juicio, se admiten pruebas tanto públicas como eclesiásticas. 1812. Los principales documentos eclesiásticos públicos son, 1. Actos del Sumo Pontífice, y, de la Curia Romana, emitidos en el ejercicio de su oficio y en forma auténtica. 1813. Canon 1813-3 define los documentos privados como cartas, y cualquier otro escrito de personas privadas, y estas son las pruebas inferiores ofrecidas por los proponentes de Siri. Los documentos públicos, tanto eclesiásticos como civiles, prueban directa y principalmente los hechos afirmados, Can 1816, y obligan al juez a pronunciarse a favor de la parte que produce el documento. Comentario de los Rebs. Boywood Smith. No se admite prueba en contrario contra las cartas del romano pontífice que lleven su firma. Monsambleto Cicognani, Canon Law, p. 626, nota al pie. Los documentos ingresados en acta apasta alix sedis no necesitan ser presentados en el original o ser una copia autenticada. Can 1819. Las leyes anteriores reflejan y explican las enseñanzas de San Roberto Belarmino, quien escribió en su De Romano Pontifice, Lib. 2, cap 30, et al. Entonces, de hecho, el clero romano, despojando a Liberio de su dignidad pontificia, se pasó a Félix, a quien sabían, entonces, que era católico. A partir de ese momento, Félix comenzó a ser el verdadero pontífice. Porque aunque Liberio no era un hereje, sin embargo, se le consideraba uno, a causa de la paz que hizo con los arrianos, y por esa presunción se le podía quitar justamente el pontificado, mérito, porque los hombres no están atados, ni son capaces de leer los corazones, pero cuando ven que alguien es hereje por sus obras externas, lo juzgan como hereje puro y simple, simpliciter, y lo condenan como hereje. Aparentemente, Liberio se desvió de la fe de alguna manera antes de convertirse en papa, y tal desviación solo se hizo evidente después de su elección, como enseña el Papa Pablo IV. No aceptar. Según Giuffre, Siri dijo que no podía discutir las elecciones papales en cuestión porque estoy obligado por el secreto. Este comentario fue una indicación velada de la respuesta a toda la investigación de Giuffre, pero fue una respuesta que no entendió.
Porque esto es una admisión de que Siri había participado en las elecciones solo como cardenal y se consideraba todavía cardenal, bajo la obediencia de la Iglesia no. Todos los cardenales que participan en la elección están sujetos al secreto salvo el elegido. Siri nunca fue elegida, o declinó la elección y nunca aceptó dentro del periodo de tiempo especificado. Si hubiera aceptado, se habría hecho un aviso oficial de esto. Boywood Smith escribe, la aceptación del cargo y la elección de un nombre se certifican mediante un documento, comentario sobre la vacantis apostolica sedis del Papa Pío XII. El Papa electo recibe jurisdicción universal al aceptar su elección y puede ejercerla inmediatamente. La Iglesia debe establecer siempre la identidad personal del nuevo pontífice y su nombre elegido, ya que estos constituyen hechos dogmáticos. Hasta la fecha, ningún papa ha reinado en secreto, desconocido para la mayoría de sus súbditos, y la historia del papado es de persecuciones, invasiones, cautiverio, encarcelamiento y martirio. Revelaciones privadas. Algo también debería decirse aquí sobre las numerosas revelaciones utilizadas para apoyar la supuesta elección de Siri. El Rev. Adolf Tanqueray escribe que el asentimiento otorgado a las revelaciones privadas no es un acto de fe católica sino de fe humana, basado en el hecho de que estas revelaciones son probables y dignas de crédito, la vida espiritual. El Papa Benedicto XIV declara en su enseñanza sobre la beatificación que tal asentimiento debe hacerse de acuerdo con las reglas de la prudencia, ya que estas reglas dictan que tales revelaciones son probables y dignas de una creencia piadosa. Estas enseñanzas no dicen nada sobre la aplicación real de varias profecías a un determinado evento o individuo. Tal aplicación sería prudente solo si el individuo en cuestión fuera indiscutiblemente católico. Si no, tal aplicación es imposible. Emplear el uso extensivo de la profecía para documentar cualquier cosa que dependa de las leyes y enseñanzas de la Iglesia para creer es eludir esas leyes y enseñanzas y apelar a la imaginación y las emociones en lugar del intelecto. La Iglesia no condena el uso de la intuición en ciertos asuntos siempre que dicho uso sea secundario a la aplicación de las enseñanzas católicas sobre la fe. Pero cuando las normas que determinan lo que se debe creer sobre la fe han excluido tal aplicación, es contrario a la fe misma aplicarlas a materias que puedan ser determinadas como contrarias a la fe o la moral. Conclusión. Cualquier investigador puede cometer errores, incluso en asuntos relacionados con la fe. En estos tiempos, la confusión que rodea la crisis en la Iglesia, la ausencia de una instrucción confiable en la fe, las diferencias en el idioma y la cultura y las enseñanzas falsas que abundan, todo obra en contra de los esfuerzos de cualquiera que busque la verdad. El problema no radica en cometer el error, el problema está en admitirlo y corregirlo. Cualquiera puede caer, pero no todos se levantan tras caer. Nunca es demasiado tarde para desempolvarse y ponerse de pie, pero pocos eligen hacerlo. El miedo a ser desacreditado y perder la reputación suelen ser las razones por las que no lo hacen. No son razones válidas. Todos tenemos la obligación de dar a conocer la verdad sin importar el costo. Y estamos destinados a salvar a otros de cualquier error que podamos haber extendido, incluso si no tuviéramos la intención de engañarlos deliberadamente. Los partidarios de Siri difícilmente pueden condenar al no por un lado y respaldar a Siri por el otro. Sin lugar a dudas, Siri era parte de la Iglesia V2. Tenía menos excusas que incluso la FEIB, tucu otros obispos con mucho para sus acciones, excediéndolas en dignidad. Vale la pena investigar el caso de Siri, pero esa investigación solo ha producido más preguntas y muy pocas respuestas. El Papa San Pío X enseñó que el asentimiento de la fe no puede basarse en última instancia en una agregación de probabilidades, DZ 2025. Uno debe poder llegar a la certeza en un asunto tan serio como si un hombre es verdaderamente papa. Lamentablemente, el asunto Siri solo ha logrado demostrar que se puede alcanzar la certeza de que Siri abandonó la fe católica hace mucho tiempo. Sin lugar a dudas, Siri era parte de la Iglesia V2. Tenía menos excusas que incluso la FEIB, tucu otros obispos con mucho para sus acciones, excediéndolas en dignidad. Vale la pena investigar el caso de Siri, pero esa investigación solo ha producido más preguntas y muy pocas respuestas. El Papa San Pío X enseñó que el asentimiento de la fe no puede basarse en última instancia en una agregación de probabilidades, DZ 2025. Uno debe poder llegar a la certeza en un asunto tan serio como si un hombre es verdaderamente papa. Lamentablemente, el asunto Siri solo ha logrado demostrar que se puede alcanzar la certeza de que Siri abandonó la fe católica hace mucho tiempo. Sin lugar a dudas, Siri era parte de la Iglesia V2. Tenía menos excusas que incluso la FEIB, tucu otros obispos con mucho para sus acciones, excediéndolas en dignidad. Vale la pena investigar el caso de Siri, pero esa investigación solo ha producido más preguntas y muy pocas respuestas. El Papa San Pío X enseñó que el asentimiento de la fe no puede basarse en última instancia en una agregación de probabilidades, DZ 2025. Uno debe poder llegar a la certeza en un asunto tan serio como si un hombre es verdaderamente papa. Lamentablemente, el asunto Siri solo ha logrado demostrar que se puede alcanzar la certeza de que Siri abandonó la fe católica hace mucho tiempo. Pero esa investigación solo ha producido más preguntas y muy pocas respuestas. El Papa San Pío X enseñó que el asentimiento de la fe no puede basarse en última instancia en una agregación de probabilidades, DZ 2025. Uno debe poder llegar a la certeza en un asunto tan serio como si un hombre es verdaderamente papa. Lamentablemente, el asunto Siri solo ha logrado demostrar que se puede alcanzar la certeza de que Siri abandonó la fe católica hace mucho tiempo.
Pero esa investigación solo ha producido más preguntas y muy pocas respuestas. El Papa San Pío X enseñó que el asentimiento de la fe no puede basarse en última instancia en una agregación de probabilidades, DZ 2025. Uno debe poder llegar a la certeza en un asunto tan serio como si un hombre es verdaderamente papa. Lamentablemente, el asunto Siri solo ha logrado demostrar que se puede alcanzar la certeza de que Siri abandonó la fe católica hace mucho tiempo. En reconocer incuestionablemente a Roncalli como papa en sus escritos públicos, al pronunciar la oración fúnebre de Pablo VI y comprometerse a cumplir la agenda de este antipapa, mucho después de que la destrucción en la Iglesia fuera dolorosamente clara, Siri no dejó ninguna duda de que abrazó las enseñanzas heréticas del falso Concilio Vaticano II, la institución del Novus Ordo Missae. Y los cambios heréticos en los ritos de los sacramentos instituidos por Cristo. La inserción de San José por parte de Roncalli en el canon violó las tradiciones divinas de la Iglesia. La inserción de para todos en el canon también violaba estas tradiciones, contradecía el Concilio de Trento y falsificaba las mismas palabras que se encuentran en la revelación divina tal como la define un concilio de la Iglesia. Que un verdadero papa, obligado a proteger el rebaño contra los mismos lobos que lo consumieron, podría de alguna manera considerar su propia vida más preciosa que la de sus corderos no solo es absurdo, es contrario a la revelación divina. No fue el mismo Cristo quien nos dijo, el buen pastor su vida da por sus ovejas, cumpliendo luego esta profecía con su pasión y muerte. Y no predijo también que una vez que el pastor hubiera sido atrapado, las ovejas serían esparcidas. Conoceremos la voz del buen pastor cuando venga. Hasta entonces, solo podemos orar y velar. Cumpliendo luego esta profecía con su pasión y muerte. Y no predijo también que una vez que el pastor hubiera sido atrapado, las ovejas serían esparcidas. Conoceremos la voz del buen pastor cuando venga. Hasta entonces, solo podemos orar y velar. Cumpliendo luego esta profecía con su pasión y muerte. Y no predijo también que una vez que el pastor hubiera sido atrapado, las ovejas serían esparcidas. Conoceremos la voz del buen pastor cuando venga. Hasta entonces, solo podemos orar y velar. Artículo 2. Por Richard Joseph Michael Ibrangi. Sitio web, www.yondebaptist.as. Contra la tesis de Sirigmi por la preciosa sangre de Jesucristo, la gracia del Dios de la Santa Iglesia Católica, la mediación de la Santísima Virgen María Nuestra Señora del Buen Consejo y trituradora de herejes, la protección de San José, Patriarca de la Sagrada Familia, la intercesión de San Miguel Arcángel y la cooperación de Richard Joseph Michael Ibrangi a Jesús por María Judicame Deius, et discerne causam meaum de gente non sancta como homine iniquo et doloso ero mead majorem Dei gloriam. Página 2. 5. Introducción. Hay evidencia de que el cardenal Giuseppe Siri fue elegido para el papado antes de la intento de elección del apóstata, el antipapa Juan XXIII en 1958. Anuncio inicial de la Radio Vaticana de que un papa había sido elegido el 26 de octubre de 1958. Demasiado pocas personas se dan cuenta de lo fácil que es poner la Radio Vaticana en la banda de onda media, 196.2 metros, en cualquier equipo inalámbrico promedio en este país. No solía ser así, pero así ha sido durante un año ahora, desde que el difunto Papa inauguró los nuevos y poderosos transmisores en Santa María di Galeria, y nada fue más fácil el domingo pasado que sentarse en Londres escuchando a los emocionados incertidumbre del locutor sobre el color del humo. A las 5 en punto a nuestra hora, 6 en Roma, dijo de repente, el humo es blanco, no hay absolutamente ninguna duda. Un papa ha sido elegido. Habemus papam. Pero luego el humo pareció volverse negro, y dijo que tal vez habría que esperar la confirmación de la noticia, luego volvió a ser claramente blanco, un granel grito de viva el papa surgió de la multitud en la piazza, y el locutor lanzó una advertencia a los vientos, el humo blanco, dijo, había sido demasiado y demasiado constante para dejar lugar a dudas. Entonces la precaución volvió a aparecer y dijo que solo cuando las luces se encendieron en el salón de bendiciones sí se sintieran seguros de que se había elegido un papa. Pero, insistió, el color oscuro del humo blanco solo podía deberse a una dificultad técnica de algún tipo, era demasiado abundante, había demasiado, para que cualquiera pudiera pensar lo contrario. Sin embargo, los minutos pasaron y no aparecieron luces, eran las 5:20 antes de que el locutor realmente comenzara a pensar que después de todo, debe haberse cometido un error. Uno si Siri fue elegido papa o no, la elección de Juan XIII todavía habría sido inválido, nulo y sin valor, porque Juan XXIII era un hereje manifiesto antes de su elección que se confirma en sus enseñanzas heréticas como antipapa. Si Siri fuera elegido papa y acobardado ante las amenazas y no aceptó la oficina debido a la interferencia externa, entonces el segundo intento de elección, el de Juan XXIII, sería inválido en un segundo cargo debido a la injerencia después de la primera elección. Derecho canónico, texto y comentario, resumen de las causas que invalidan una elección. 3. Si el poder laico interfería con la libertad canónica de elección, c. 166. 2. Siri no pudo haber sido papa después del cónclave de 1958. El 3 cargos 1. Siri nunca aceptó la oficina. Papa Eugenio IV, Concilio de Basilea, sesión 23, 26 de marzo de 1436. Sobre la elección del sumo pontífice, sobre la profesión del sumo pontífice, el Santo Sínodo decreta que aquella persona elegida como papa está obligada a expresar su consentimiento a la elección en la forma indicada debajo. Es conveniente que este consentimiento se dé a los cardenales, si la persona elegida es presente en la curia, o uno de los cardenales o alguien designado por ellos si no está presente allí, en presencia de notario y al menos 10 personas.
Después de haber sido informado de la elección, está obligado a actuar dentro de un día de la demanda. Si no lo hace, su elección es anulado y los cardenales deben proceder en nombre del Señor a otra elección. Pero si él expresa su consentimiento, como se ha dicho anteriormente, los cardenales deberán rendir inmediatamente la debida reverencia a él como sumo pontífice. 1 Radio Vaticano, D. London, Tablete, 1 de noviembre de 1958, página 387.2. Bouskaren y Ellis, Canon Law Text and Commentary, p. 127 CFR. VC, Epite, I, N 288. Este resumen no incluye elecciones por compromiso. Página 6. 6 Derecho canónico. Texto y comentario, la elección del Papa, 7. El decano de lo Sagrado Colegio a nombre de todos solicita el consentimiento o aceptación de la persona elegida. Inmediatamente después su aceptación, adquiere por ley divina el poder supremo de jurisdicción pleno, C. 219. Por eso todos los actos posteriores son válidos, incluso antes de su coronación. 3. Por lo tanto, solo por este motivo, Siri no pudo ser papa después del cónclave de 1958 porque nunca aceptó, consintió, el cargo. No se trata de que Siri renuncie a la oficina porque nunca lo aceptó. En primer lugar, los católicos deben profesar la fe incluso bajo pena de muerte. Algunos dicen que la vida de Siri y la vida de los miembros de su familia estaban amenazadas, y que también hubo una amenaza de lanzar una bomba atómica en el Vaticano si aceptaba el cargo y no sucumbió y permitió que Juan XXIII fuera elegido. Un historiador después del cónclave de 1958 escribe, deberían ser asesinados todos los cardenales, como es posible ahora, frente a la bomba atómica. El derecho a elegir a los obispos de Roma recaerá en el organismo que lo disfrutó originalmente y del que los cardenales son representantes, a saber, el clero de la ciudad eterna. 4. El deber de un católico es profesar la fe católica hasta su último aliento, incluso bajo la tortura más extrema, nunca amar su propia vida o la de los demás, más que a Dios y al fe católica. En el segundo libro de Macabeos, capítulo 7, leemos acerca de una mujer que animó a sus 7 hijos a morir virilmente por las leyes de Dios, y ella es testigo de cada uno de sus martirios seguidos por el suyo. Leemos acerca del valiente martirio de una virgen que permaneció fiel a su último aliento. El martirologio romano, el 16º día de abril, San Encratis, virgen y mártir, cuya su cuerpo fue lacerado, sus pechos cortados y sus intestinos arrancados. Todavía vivo después de estos tormentos estuvo confinada en prisión hasta que su cuerpo, cubierto de heridas, comenzó a descomponerse. Si los católicos tienen derecho a acobardarse ante las amenazas de muerte, entonces la fe católica han muerto hace mucho tiempo. Habría muerto justo después del nacimiento de la Iglesia en Pentecostés. Enseñar que a los católicos se les permite negar la fe bajo amenaza de muerte y la tortura es burlarse de la sangre de los mártires. Un católico que niega la fe incluso bajo la tortura más extrema, es conocido como un lapsi, un católico rezagado, lo que significa que es automáticamente excomulgado y por lo tanto arrojado fuera de la Iglesia y es un católico. Leeremos acerca de un lapsi que, habiendo renunciado a la corona del martirio por el consuelo momentáneo, fue condenado al infierno, mientras que aquellos que resistieron hasta el final están en cielo. Butler's Lives of Fathers, Martyrs, and Other Saints, Marchekis, The 40 Martyrs of Sebaste. El juez ordenó que los santos fueran expuestos completamente desnudos sobre el hielo, y para tentarlos más poderosamente para renunciar a su fe, se preparó un baño caliente a poca distancia de los estanque, para cualquiera de esta empresa ir, que estaban dispuestos a comprar su facilidad temporal y seguridad en esa condición. Solo uno tuvo la desgracia de ser superado, quien, perdiendo el coraje, salió del estanque para buscar el alivio en preparación para aquellos que estaban dispuestos a renunciar a su fe, pero como el diablo suele engañar a sus adoradores, el apóstata apenas entró en el agua tibia. 3 Bouskaren y Ellis, Canon Law Text and Commentary, p. 1554. Paul Perrota, Papa Juan XXIII, Su vida y carácter, Thomas Nelson and Sons, Nueva York, 1959, página 68. Página 7. 7 Pero expiró. St. Efrem añade coronas a todos estos generosos soldados, con la única excepción de uno, que era su compañero de corazón tímido. 5 Acabamos de aprender que si un católico niega la fe bajo pena de muerte, elige salvar su vida, se convierte en un apóstata, queda fuera de la Iglesia católica. El lapsi en ellos primeros siglos tuvieron que hacer severas penitencias antes de que se les permitiera regresar a la Iglesia católica. Iglesia, ver, San Cipriano los Caídos. A un católico se le puede impedir físicamente profesar la fe por destierro o encarcelamiento, etc., pero nunca debe negarle y unirse al campo enemigo apoyándolos o patrocinándolos de cualquier manera. Esto lo hizo Siri. En cuanto al miedo a la bomba atómica, algunas preguntas bastarán para un lector que verdaderamente tiene fe en Dios. ¿Quién es un Dios más poderoso o una bomba atómica? ¿Quién puede entregar de muerte frente a abrumadoras probabilidades? ¿Quién puede destruir o recrear el mundo por su mera palabra? Leemos acerca de los jesuitas que rezaban su rosario diario, mientras se aferraban a la fe católica, que sobrevivió a una explosión nuclear gracias a la protección milagrosa de Dios cuando la bomba atómica destruyó Hiroshima en 1945. 8 hombres que vivían cerca del centro cegador del destello nuclear sobrevivió milagrosamente al huracán abrasador de explosiones y rayos gamma, mientras todos en un radio de 1 milla perecieron y otros que residen más allá de un campo continúan muriendo por el efectos letales de la radiación. Durante más de 30 años, unos 200 científicos han examinado estos 8 hombres,
tratando en vano de determinar qué podría haberlos preservado de la incineración. 6. Si Siri temía a la bomba, entonces no temía, ni amaba, ni siquiera conocía al Dios verdadero. El miedo del Señor es el principio de la sabiduría, Salmo 110, 10, no el miedo a la bomba. El poder de una bomba atómica no es nada en comparación con el poder de Dios Todopoderoso. Ver mi libro Porque perdimos al Papa, no al papado, y la misa, miedo a la bomba. ¿Qué habría sido el deber de Siri si fuera Papa? Pío XII, Meminisse y Ubate, sobre las oraciones por la Iglesia perseguida, 14 de julio de 1958, 1. Es útil recordar, cuando nuevos peligros amenazan a los cristianos y a la Iglesia, la esposa del Divino Redentor, que nosotros, como nuestros predecesores en tiempos pasados, nos hemos dirigido en oración al Virgen María, nuestra Madre amorosa, y hemos instado a todo el rebaño confiado a nuestro cuidado a colocar con confianza bajo su protección. 2. Por lo tanto, cuando el mundo se vio sacudido por una guerra terrible, no predicamos simplemente la paz a ciudadanos, pueblos y naciones, ni trabajamos simplemente para restaurar de mutuo acuerdo, bajo el estándar de la verdad, la justicia y el amor, aquellos a quienes la lucha había dividido. Por el contrario, cuando todos los recursos humanos y los planes humanos resultaron ineficaces, en muchas cartas de exhortación y en una santa cruzada de oración invocamos la ayuda del cielo a través del poderosa intercesión de la Gran Madre de Dios, a cuyo inmaculado corazón consagramos nosotros mismos y toda la raza humana. 3. A estas alturas, por supuesto, la guerra ha terminado, pero una paz justa aún no prevalece, ni los hombres viven en concordia fundada en el entendimiento fraterno. Para ellas semillas de la guerra acechan escondidas o, de vez en cuando, brotan amenazadoras y retienen la corazones de hombres en suspenso aterrado, especialmente desde que el ingenio humano ha ideado armas poderosos que pueden devastar y hundirse en la destrucción general, no solo a los vencidos, sino a los vencedores con ellos, y toda la humanidad. 11. Y en segundo lugar, somos conscientes, con gran dolor de nuestro corazón paternal, que la Iglesia católica, tanto en sus ritos latinos como en los orientales, está acosada en muchas tierras por tales persecuciones que el clero y los fieles, si no con tantas palabras, ciertamente de hecho, se enfrentan a este dilema: renunciar a la profesión pública y a la propagación de su fe o sufrir sanciones, incluso muy graves. Como resultado, muchos obispos han sido expulsados de sus miras o están tan impedidos que no puedan ejercer libremente su ministerio, incluso han sido emitidos en prisión o exiliado. Y así, con imprudencia temeraria, los hombres se comprometen a cumplir las palabras: voy a herir a la pastor, y las ovejas del rebaño serán esparcidas. 19. Deben recordar y meditar sobre 5 Butler's Lives of Fathers, Martyrs, and Other Saints, Rev. Alban Butler, editado por Rev. F. Zeusenbeth, D.D., B.G., publicado originalmente por Londres, Dublin y Belfast, Virtue y CEO. LD 6 Francis Johnson, Fátima, The Great Sign, 1980, Tambooks. Página 8. 8. Las sabias palabras de San Cipriano, obispo y mártir: el Señor habló así a Pedro: te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Solo sobre Pedro levantó su iglesia. Todos debemos preservar y defender resueltamente esta unidad, pero especialmente los obispos que gobernar la iglesia. 22. Y el que no tiene a la iglesia por madre, no puede tener a Dios como su padre. El que no defiende esta unidad no defiende la ley de Dios, no sostiene la fe del Padre y del Hijo, y no tiene vida ni salvación. 23. Estas palabras del santo mártir y obispo brindan consuelo, aliento y un escudo de fuerza, especialmente porque no pueden mantener la comunicación con la Santa Sede, o no pueden hacerlo fácilmente, y están en grave peligro, ya que deben superar muchos obstáculos y engaños. Aquellos en talla difícil situación debe depender de la ayuda de Dios, que nunca deben dejar de implorar en humilde oración. Deben recordar que todos los que persiguen a la Iglesia, como muestra la historia, han pasado como sombras, pero el sol de la verdad de Dios nunca se pone, porque la palabra del Señor permanece para siempre. 24. La sociedad que fundó Cristo puede ser atacada, pero no derrotada, porque ella atrae a su fuerza de Dios, no del hombre. Y, sin embargo, no hay duda de que será acosada a través del siglos por persecuciones, por contradicciones, por calumnias, como lo fue hace mucho tiempo fundador divino, porque dijo: si me han perseguido a mí, también te perseguirán a ti. Es igualmente cierto que, así como Cristo nuestro Redentor resucitó en triunfo, la Iglesia algún día gana una pacífica victoria sobre todos sus enemigos. 25. Ten confianza, por tanto, sé valiente y soldados firmes. Deseamos aconsejarle con las palabras de San Ignacio, mártir, aunque sabe que no necesita tal consejo: sírvale a aquel por quien pelea. Que ninguno de ustedes abandone él. Tu bautismo debe ser un escudo, tu fe un casco, tu caridad una lanza, tu paciencia una armadura. Tus obras deben ser tus credenciales, para que seas digno de recibir tu recompensa. 26. Y las hermosas palabras del obispo San Ambrosio deben darle una esperanza segura y coraje inquebrantable: agárrate al timón de la fe para que los vientos ásperos de este mundo no bandee usted. El mar es vasto y grande, pero no temas, porque la ha establecido, la tierra, sobre el agua, y ponerla firmemente sobre los ríos. Y entonces es comprensible que la Iglesia del Señor se mantenga inmutable entre las olas de este mundo, porque está construida sobre la roca apostólica y se aferra a su fundación,
indiferente a los embates del mar embravecido. Ella es golpeada por el oleaje, pero es no sacudido. Los elementos físicos de este mundo se estrellan con un trueno a su alrededor, pero ella proporciona un puerto seguro para los que se afanan en las profundidades. 41. Los fieles deben presentar el tipo de imagen, como a menudo, según lo requieran las circunstancias, que se describe de manera tan maravillosa, hermosa y significativo en la carta a Diogneto. Los cristianos están en la carne, pero no viven de la carne. Habitan en la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Obedecen leyes válidas, e incluso van más allá de las exigencias de la ley en la conducción de sus vidas. Aman a todos los hombres y, sin embargo, a todos los hombres perseguirlos. No se les comprende y, sin embargo, se les condena, son ejecutados, y sin embargo, su vida se acelera. Son deshonrados y, sin embargo, en medio de la deshonra encuentran honor. Se critica su buen nombre y, sin embargo, se presenta como prueba de su justicia, se comportan como hombres honestos, son castigados como criminales, mientras están siendo castigados, se regocijan como si fueran exaltados. 7. En lugar de profesar con valentía la verdad y poner su fe en Dios, Siri se acobardó para las amenazas de los hombres malvados, rehuyó su cruz y cobardemente rechazó el espíritu del martirio, temió y puso su fe en los hombres malos en lugar de temer y poner su fe en Dios. Jesús dijo: el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Mt 10, 33. Siri no profesó la fe en su tiempo de prueba, como lo hizo el grandes hombres de Dios, Moisés, San Pedro, los apóstoles, el Papa San León Magno y todos los mártires. En cambio se unió al campo enemigo. Siri admitió irregularidades y actividades nefastas en el cónclave de 1958, pero demuestra su cobardía atando a sí mismo a secretos satánicos que nunca pueden unir la verdad. Católicos 30 días, era febrero de 1988. Dos periodistas de 30 días se dirigían al puerto del norte de Italia, ciudad de Génova, para entrevistar al cardenal arzobispo Giuseppe Siri. Era el año de los papas 7 CFR. Acta Apostólica Sedis, 34, 1942, 345 a 46. Página 9. 9. El 30º aniversario de la muerte de Pío XII y la elección de Juan XXIII y el 10º aniversario de la elección de Juan Pablo II. No hubo mejor testimonio de los pontificados de estos tres sucesores de Peter que Siri, quien había sido papabile él mismo en los tres cónclaves. A Siri le hicieron una pregunta que no esperaba, sobre la veracidad de las acusaciones periódicas de que la masonería se había infiltrado en la Iglesia. El anciano cardenal no respondió y, sugiriendo que no quiere hacer cualquier declaración pública sobre el tema, señaló la grabadora que estaba encendido. Luego hizo un gesto con la otra mano que fue muy elocuente. Lo que quiso decir fue: por supuesto, hubo infiltración. La grabadora se apagó y Siri agregó: esto es un asunto muy serio, y tengo fuentes de primera mano. He escrito mi registro de este y otros acontecimientos en la vida de la Iglesia, que se publicarán dentro de 50 años. Pero por ahora lo haría, prefiero no decir nada más. Pero el cardenal sí confió en su gran amigo personal Raimondo Spiazzi, un teólogo dominico en el molde de Pío XII que fue el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de Angelicum. Spiazzi relata parte de la conversación en la biografía que él recientemente dedicado a su difunto amigo. Siri dijo que teníamos que orar por los futuros cónclaves, por la gracia que aquellos que participaran estarían verdaderamente libres de cualquier tipo de condicionamiento o influencia, no solo en términos étnicos o políticos, pero también sociales. Tuvimos que rezar para que no hubiera manipulación por parte de cualquier secta. Se refería a la masonería sobre la base de la información directa que había recibido de los afiliados y de su conocimiento de las artimañas de la masonería para atrapar al Vaticano, exponentes y sus oficinas. No dudó en nombrar nombres y habló del peligro incluso para el cónclave. Quizás por eso propuso abolir el aspecto del secreto para que los acontecimientos podría tener lugar a la luz del día. 8. Giuseppe Siri a Louis Remy en 1985, estoy obligado por el secreto. Este secreto, del cónclave, es horrible. Tendría libros para escribir sobre los diferentes cónclaves. Cosas muy serias tienen lugar tomado. Pero no puedo decir nada. 9. Después de la primera sesión del Concilio Vaticano II apóstata, Siri dijo: estoy obligado por el secreto del Consejo. Pero he escrito un relato completo del Consejo como yo lo vi. Está en los archivos de mi casa, para ser guardado hasta después de mi muerte. El santo, el mismo Padre, Juan 23, me pidió que redactara tal relato. 10. Los católicos están obligados a profesar la fe abiertamente cuando se ve amenazada. Malvado, injusto o los juramentos satánicos nunca son vinculantes y deben ser repudiados y expuestos. Los que no exponen el mal a la luz del día y permanecen en silencio son culpables de los mismos pecados que no cometen. Exponer Código de Derecho Canónico de 1917, Canon 1325.1. La obligación de profesar la fe. Los fieles son obligados a profesar su fe abiertamente siempre que, bajo las circunstancias, el silencio, la evasión o su forma de actuar de otro modo equivaldría implícitamente a una negación de la fe, o implicaría desprecio de la religión, ofensa a Dios o escándalo al prójimo. Papa San Félix. 3. 483 a 492. No oponerse al error, es aprobarlo y, de hecho, descuidar el confundir a los malos, cuando podemos hacerlo, no es menos pecado que animarlos. Papa León XIII, inimica vis, se aprueba un error que no se resiste, una verdad que no es defendido es reprimido. Siri no dijo la verdad, resistió el error y confundió a los hombres malvados. En cambio,
Se unió a su campamento y los defendió con su silencio 8 infiltradores. Sí. 30 de IS, noviembre de 1991, p55-9 Louis Remy, el Papa, podría ser el cardenal Siri. Su Lavaniere, no 06, julio-agosto de 1986, ediciones Saint in the Ark, Les Guillats, 10 Walter Abbott, SJ, 12 Padres del Consejo, de Macmillan Company, Nueva York, p58 a 59. Página 10. 10.2. El vicario de Cristo no puede servir al vicario del anticristo. Ninguna autoridad en la tierra está por encima del Papa. Siri se sometió a Juan XXIII como el verdadero Papa y lo reconoció como tal, eso solo lo descalificaría como Papa por servir a un falso vicario. Papa Adriano II, Cuarto Concilio de Constantinopla, 28 de febrero de 870, por lo tanto, para salvaguardar la Iglesia orden, anatematizamos, todo el que en adelante actúe con engaño y fraude y falsifique la palabra de verdad y pasa por los movimientos de tener falsos vicarios. Siri no solo falsificó la palabra de verdad al servir al falso vicario, Juan 23, sino que también sirvió a los siguientes falsos vicarios, los antipapas apóstatas Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II, y los reconoció como papas. Es contrario al papado y es muy común sentido de que el vicario de Cristo, el Papa, debe servir a los falsos vicarios y referirse a ellos como papas. Es contrario al papado que un papa deba servir a cualquier persona en la tierra, y mucho menos vicarios de Satanás, herejes manifiestos. O un papa es el papa y, por lo tanto, debe actuar y comportarse como un papa o no lo es. 3. Siri era un hereje manifiesto. Siri también firmó los documentos heréticos del Vaticano II que prueban que era un hereje, y eso es la raíz de todo su problema, y porque Dios le había permitido ser hechizado, ¿por qué no obedecería a la verdad? Oh Gálatas insensatos. ¿Quién os ha embrujado para que no debe obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo ha sido presentado, crucificado entre vosotros? Gálatas 3, 1. Cada obispo que firmó o apoyó cualquiera de los documentos del Vaticano II estuvo con toda certeza públicamente culpable de ser herejes manifiestos notorios y automáticamente excomulgado y fuera de la Iglesia Católica, junto con la pérdida automática de cualquier cargos que pueden haber tenido en la Iglesia Católica, y eso incluye a Siri. Lo que vale uno va para todos. Además, Siri demostró su lealtad a la Iglesia conciliar al apoyando la misa Naaba sordo en su diócesis y estaba bajo la autoridad de un apóstata antipapas hasta su muerte. Hay una foto de Siri en el balcón con Juan Pablo II en 1978, cuando Juan Pablo II hizo su primera aparición ante el pueblo tras su falsa elección nuevamente. Si Siri fuera el Papa, ¿cuál habría sido su deber como Papa? Papa Eugenio IV, Concilio de Basilea, sesión 23, 26 de marzo de 1436 sobre la elección del Sumo Pontífice, forma de consentimiento, en nombre de la Santa e Indivisa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo, elegido Papa, de corazón y boca confieso y profeso ser todopoderoso Dios, cuya Iglesia con su ayuda me comprometo a gobernar, y al bendito Pedro, príncipe de los apóstoles, que mientras esté en esta vida frágil creeré firmemente y mantendré la fe católica según la tradición de los apóstoles, de los concilios generales y de otros santos padres, especialmente de los 8 santos concilios universales, a saber, el primero en Nicea, el segundo en Constantinopla, el tercero, que fue el primero en Efeso, el cuarto en Calcedonia, el quinto y el sexto en Constantinopla, el séptimo en Nicea y el octavo en Constantinopla, así como del concilios generales de Letrán, León, Viena, Constanza y Basilea, y para preservar intacto este fe inalterada hasta el último punto, y defenderla y predicarla hasta la muerte y el derramamiento de mi sangre, y de la misma manera seguir y observar en todos los sentidos el rito transmitido por el sacramentos eclesiásticos de la Iglesia. Prometo también trabajar fielmente por la defensa de ella fe católica, la extirpación de herejías y errores, la reforma de la moral y la paz del pueblo cristiano. Juro también continuar con la celebración de consejos generales y la confirmación de las elecciones de acuerdo con los decretos del Santo Consejo de Basilea. Yo tengo firme esta profesión con mi propia mano, te lo ofrezco en el altar con una mente sincera, Dios Todopoderoso, a quien en el día del tremendo juicio tendré que dar cuenta de este. Página 11. 11 y todas mis obras, y lo repetiré en el primer consistorio público. Para que esté saludable la institución no puede desvanecerse de la memoria del sumo pontífice con el paso del tiempo, cada año en el aniversario de su elección o de su coronación, el primer cardenal presente deberá, durante misa, públicamente y en voz alta diríjase al sumo pontífice así: Santísimo Padre, que vuestro santidad, preste atención y medite cuidadosamente en la promesa que le hizo a Dios el día de su elección. Luego leerá la promesa y continuará de la siguiente manera: que su santidad, por tanto, por el honor de Dios, por la salvación de su alma y por el bien de la universalidad Iglesia, esfuérzate por observar al máximo todas estas cosas de buena fe y sin engaños ni fraudes. Recuerda de quién es el lugar que ocupas en la tierra, es decir, de aquel que dio su vida por su oveja, que le preguntó 3 veces al bienaventurado Pedro si lo amaba, antes de confiarle sus ovejas, y quien, como juez justo a quien nada secreto escapa, te exigirá cuenta de todo hasta el último céntimo. Recuerda lo que bendijo a Pedro y a sus sucesores como pontífices hicieron: pensaban solo en el honor de Dios, la difusión de la fe, el bien público de la Iglesia y salvación y beneficio de los fieles. Finalmente, imitando a su Maestro y Señor, no dudaron en dar la vida por las ovejas que les fueron confiadas.
No te guardes por ti mismo o los tesoros de tus parientes en la tierra, donde la polilla y el óxido consumen y donde ladrones y salteadores entra, pero hazte un tesoro en el cielo. No aceptes personas ni sangre lazos o de patria o de nación. Todas las personas son hijos de Dios y se les ha confiado igualmente a su cuidado y custodia. Di según el ejemplo de Cristo, quien hace la voluntad de mi Padre Celestial, Él es mi hermano, mi hermana y mi madre. En distribuir dignidades y beneficios no pongas delante de ti ni la carne ni los dones ni nada temporal en absoluto, sino únicamente Dios y el virtudes y méritos de las personas. Ejercer la disciplina eclesiástica para corregir faltas, teniendo en cuenta qué gracia merecía Faíns y qué castigo Elí, el de vengar las injurias a Dios, el otros por fingir no conocerlos. Defender, ayudar y apoyar a los pobres y necesitados. Mostrar un caridad paternal para todos. Papa Pío V, inscrutabile, sobre los problemas del pontificado, 25 de diciembre de 1775, el asunto es de la mayor importancia ya que se refiere a la fe católica, la pureza de la Iglesia, la enseñanza de los santos, la paz del imperio y la seguridad de las naciones. Dado que se trata de todo el cuerpo de la Iglesia, es una preocupación especial suya porque está llamado a participar de nuestra la preocupación pastoral, y la pureza de la fe está especialmente confiada a vuestra vigilancia. Ahora por tanto, hermanos, ya que sois superintendentes del pueblo de Dios y su alma depende de vosotros elevar sus corazones a tu palabra, para que puedan mantenerse firmes en la fe y lograr el descanso que es preparado solo para creyentes. Suplica, acusa, corrige, reprende y no temas, por el silencio mal juzgado deja en su error a los que podrían ser enseñados, y esto es sumamente dañino tanto para ellos como para ti quien debería haber disipado el error. La Santa Iglesia se refresca poderosamente en la verdad, ya que lucha con celo por la verdad. En esta obra divina no debes temer ni a la fuerza ni al favor de tus enemigos. El obispo no debe temer ya que la unción del Espíritu Santo lo fortaleció, el pastor no debe tener miedo, ya que el príncipe de pastores le ha enseñado por su propio ejemplo de despreciar la vida misma por la seguridad de su rebaño, la cobardía y la depresión del asalariado no debe morar en el corazón de un obispo. Nuestro gran predecesor Gregory, al instruir los jefes de las iglesias, dijo con su excelencia habitual, a menudo guías imprudentes en su miedo a perdiendo el favor humano tienen miedo de hablar lo correcto libremente. Como dice la palabra de verdad, guardan su rebaño no con el celo de un pastor, sino como lo hacen los asalariados, ya que huyen cuando el lobo se acercan escondiéndose en el silencio. Un pastor que teme hablar bien es simplemente un hombre que se retira guardando silencio. Pero si el malvado enemigo de la raza humana, mejor frustrar sus esfuerzos, siempre provoca que una plaga de proporciones epidémicas se oculte de los poderes religiosos del mundo, por favor, no se aterroricen, sino que caminen en armonía en la casa de Dios con la oración, y en verdad, los tres brazos de nuestro servicio. Recuerda que cuando el pueblo de Judá fueron contaminados, el mejor medio de purificación era la lectura pública a todos, desde los más pequeños hasta los el más grande, del libro de la ley encontrado recientemente por el sacerdote Elías en el templo del Señor. A la vez todo el pueblo acordó destruir las abominaciones y sellar un pacto en la presencia del Señor para seguir al Señor y observar sus preceptos, testimonios y ceremonias con todo su corazón y alma. Por la misma razón, Josafat envió sacerdotes y levitas para traer el libro de la ley por las ciudades de Judá y para enseñar al pueblo. El anuncio de la palabra divina ha sido confiado a su fe por autoridad divina, no humana. Así que reúne a tu pueblo y predica. Página 12. 12 Para ellos el Evangelio de Jesucristo. De esa fuente divina y de esa enseñanza celestial, extraiga borradores de verdadera filosofía para tu rebaño. Persuadirlos de que los súbditos deben mantener la fe y mostrar obediencia a aquellos que por orden de Dios los dirigen y gobiernan. 11 A diferencia de un verdadero vicario de Cristo, Siri fue ante todo un hereje manifiesto, y un hereje manifiesto no puede ser papa. En segundo lugar, era un cobarde que amaba su vida más que Dios y negó su cruz y la fe ante las amenazas del enemigo, era un mercenario. En tercer lugar, sirvió a los falsos vicarios, refiriéndose a ellos como papas, y recibió, defendió y patrocinó los documentos heréticos del Vaticano II y la Iglesia Conciliar IV Concilio de Letrán. Decretamos que aquellos que dan crédito a las enseñanzas de los herejes, también como aquellos que los reciben, defienden o patrocinan, son excomulgados. Hay quienes dicen que Siri estaba predestinado a ser papa al mostrar una foto de él cuando era cardenal con una paloma blanca descansando sobre su cabeza. Bueno, no conozco el año exacto, pero cuando Bill Clinton estaba dando un discurso que se transmitió en todo el mundo fue su discurso de aceptación de la presidencia de los Estados Unidos de América o para Naciones Unidas, una paloma blanca aterrizó en su podio y permaneció allí durante mucho tiempo. Muchos creyeron que esto era una señal de que Dios estaba con Bill Clinton. Cuidado con todo lo que firma así, buscadores de maravillas. Los católicos nunca deben confiar en los signos a menos que también disciernan los espíritus, por mirando la doctrina y el carácter de la persona a la que apunta la señal. Muchos son engañados en estos últimos días por señales y prodigios mentirosos. 11 referencias, JDT 8 y 21. Regu. Pastor. 11, Operum, volumen 2, cap 4, París. 4 Reyes 22 a 23. 2 Paralip. 17.7 F. Google Traductor de Google. Texto original. RJMI. Sugiere una traducción mejor.